Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero qué buen comienzo musical, señoras y señores. Bien arriba para arrancar esta propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Las Azúcar Moreno, Antoñita y Encarnación. Encarnación y Antoñita. Las Gran Azúcar Moreno y esta versión de Solo se vive una vez. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España y a través de esta emisora Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos en esta jornada de este día sábado 9 de septiembre del 2023. 9 de septiembre del 2023 con todo nuestro equipo completo de trabajo. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Ayo. Qué bueno eso de los filetes de pechuga de pollo. Esos filetes de pollo, lo estaba escuchando atentamente a un exquisito de la gastronomía, como lo es mi querido Manolo Corral Vide. Así que aparte, un hombre que conoce y mucho la gastronomía española, la gastronomía argentina, la gastronomía internacional. Un chef, como quien dicen, de la hostia. Así que por eso, querido Manuel, un gran abrazo. A ver si nos encontramos en este mes de septiembre ya como tenemos previsto para charlar un ratito. Así que bueno, y junto a Carlos Ayo, claro que sí, a Carlitos le mando un gran abrazo también. Bueno, luego de Consentidos, como les decía, arrancamos nosotros hasta la 1 de la tarde. Acá hay continuidad de la programación de la casa, de esta radio, Radio del Pueblo. Vamos de 10 a 13 con este gran magazine radial para nuestra colectividad española, también para sus descendientes aquí en la República Argentina y en el Río de la Plata, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Así que todos hasta las 13 en este barco velero, como lo diría la gran Pantoja. Así que no soy marinero de luces, les aclaro por las dudas. Pero bueno, vamos a llevar adelante toda nuestra propuesta. Bueno, lo tenemos en la puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo al gran Nicolás Olaechea, un gran deportista de élite, sin lugar a dudas, que se está preparando ya para el año que viene, para algunas Olimpiadas, ya me han comentado. Así que Nicolás Olaechea, puesta en el aire en estudios centrales. Hola Nico, buen día, ¿cómo va, querido? ¿Todo bien? Espero que sí. Bien, nosotros estamos desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico en Parque de los Patricios, con toda la estructura necesaria para compartir junto a ustedes estos 180 minutos de radio intensos. Ya camino a los 28 años de vida, en forma ininterrumpida el próximo mes de octubre. La tenemos a Belén Dipsa, como siempre, en lo que es producción y en redes sociales. La tenemos a Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestro programa, también en el catering, esas cositas, ¿no? Porque hay que estar 3 horas intensas de radio. También la tenemos a Mili Dipsa en lo que es la producción del programa y en el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión con los estudios de radio de Radio del Pueblo, claro que sí, ahí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el santoral conmemora a San Pedro Claver. El nombre Pedro deriva del latín y significa fuerte y persistente como una roca. Es uno de los nombres más elegidos en España e Iberoamérica. Así que un saludo para todos los Pedritos, a mi querido Pedro Valenciaga,
también un gran abrazo y un cariño enorme, un beso enorme para Pedro Valenciaga, para Pedro Bello, también para Pedro Crespo, por tantos Pedros que conocemos obviamente en nuestra colectividad española. Les cuento que hoy es el Día Internacional de la Belleza. Bueno, les cuento que este Día Internacional de la Belleza es para celebrar la belleza interior y exterior de las personas, así también como destacar la importancia de la industria de la belleza a nivel mundial. Asimismo, es un día para reflexionar también acerca de la presión social impuesta por los estándares de belleza en diferentes países y culturas, y eso hay que destacarlo. También hoy les cuento que hoy es el Día Mundial de la Agricultura, un día es para divulgar este día los retos que se enfrenta el sector agrícola día a día, como el estudio y la innovación, el cambio climático, los factores ambientales, que, bueno, sin lugar a dudas son los patrones de consumo, en este caso, ¿no? Se destaca también esta actividad milenaria, muy importante para numerosas naciones de todo el mundo y para homenajear a cada uno de los trabajadores de la tierra. También hoy es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Miren ustedes, yo no lo sabía. Bueno, esto es con la finalidad de concientizar a las nuevas generaciones acerca de la importancia del uso de los coches sostenibles o eléctricos. Saben ustedes que hoy en día, sin lugar a dudas, se lleva adelante muchas cosas con coches híbridos, también vehículos híbridos, también hay que señalarlo. Bueno, para destacarlo, lo quiero señalar, señoras y señores, que el pasado 7 de septiembre, hace 2 días, antes de ayer, fue el día de la concientización de Duchenne. Duchenne es una distrofia muscular que afecta a los niños y a las niñas, y para informar de esta enfermedad, que es poco frecuente, se creó un álbum de figuritas interactivo con premios e información de la temática. Y esto es muy importante, así que les voy a aquellos que estén interesados los pueden encontrar registrándose en www.mesduchenne.com. Reitero, www.mesduchenne.com y en redes como @DuchenneYTú. Duchenne, para que lo tengan en cuenta. Así que eso es muy importante. Bien, amigos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenidos del programa, contenidos del día para hoy. Como siempre, lo tendremos a Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino. En un ratito también Tony Cabot desde España, desde Mallorca. Vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver el deporte español, distintas disciplinas, también selección española, también Carlitos Alcaraz, el tema Rubiales, que está a la palestra, sin lugar a dudas, el Deportivo Español también estaremos hablando, aquí en la Argentina, cómo está funcionando el Deportivo Español. Lo tendremos a Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza de España también. La tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina y como de España. Estaremos con nuestro hombre del deporte argentino, Roberto La Rosa, también. En minutos, ¿no? Por lo que tengo entendido, vamos a estar charlando, nos vamos a ir a Mar del Plata. En minutos nada más, en un par de minutos, ya está haciendo la conexión, la producción, porque vamos a estar conversando con Juan José Fernández, presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, que vamos a estar charlando un poquito sobre la selección del conjunto artístico Alborada. Todos conocemos al conjunto artístico Alborada de la institución del Centro Gallego de Mar del Plata, porque nos va a estar representando a nuestra colectividad española en lo que es el Festival de las Colectividades que se va a llevar adelante por el Día del Inmigrante mañana, en el día de mañana en la Avenida de Mayo. Así que ya vamos a estar charlando. También tendremos a otro Fernández, en este caso Gabriel Fernández, que es actor, que está realizando una obra, la obra Galego. Escuchen esto, la obra Galego, en el Teatro del Pueblo, como el nombre de esta radio, en el Teatro del Pueblo, y que cuenta con una historia muy especial que está relacionada a la llegada de los españoles a la Argentina. Presten mucha atención porque justamente me ha comentado ayer, cuando le hemos comprometido para salir hoy al aire, que algunas cositas que a ustedes les va a llamar la atención, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a tener en la tercera hora del programa a Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que además es vicepresidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina también, porque va a haber una invitación muy importante. Se viene el tributo a un grande, a Pedrito Rico.
que esta semana hizo una fecha muy importante del Ángel de España. Así que va a estar realizando la institución, el Centro Zamorano. Así que ya estaremos charlando también en la tercera hora con Néstor Seijas. Bueno, nos prometió esta dama, vamos a tenerla en línea en la segunda hora, a Pilar Simón. Pilar Simón, que es presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque se viene la gran fabada de Covadonga, señoras y señores, y el Día de Asturias que fue ayer, justamente el Día de Asturias que fue ayer, y se viene la gran fabada de Covadonga. Así que es para prestar mucha atención y además, como siempre, tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria aquí en nuestro programa. Mili Dipsa, buen día, buen sábado. Vamos a recordar y refrescar a la audiencia Central de Oyentes, vía celular, cómo se pueden comunicar y también todas las redes sociales, todas de nuestro programa. Buen día, Mili, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos, bonito sábado para todos. Llegó el fin de semana, así que a prestar atención, amigos, amigas, hasta las 13 horas acá los estamos acompañando con el Sol de Nuestra España. Recuerden que pueden sintonizar la radio por AM830, también por el sitio web de la emisora que es www.radiodelpueblo.com.ar, repito, www.radiodelpueblo.com.ar, como así también a través de la aplicación en Google Play pueden buscar Radio del Pueblo. Muy simple para que nos puedan escuchar en vivo y en directo desde cualquier punto del país y del mundo también, porque la verdad que sí tenemos muchos amigos en todo el mundo, la verdad es esa. Así que, y también como todos los sábados las invito a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Simple, como el nombre del programa, El Sol de Nuestra España. Ahí nos pueden encontrar Instagram, Twitter, Facebook. Ahí les compartimos un poco también los invitados, les compartimos también alguna parte social del programa cuando vamos a algún evento. Exactamente. Para que tengan en cuenta. Y obviamente en el canal de YouTube, que es muy importante que se suscriban, es gratuito, así que van a ver ahí el botoncito de suscribirse, buscan El Sol de Nuestra España en YouTube, se suscriben, gusta. Claro, sí, se suscriben y pueden volver a disfrutar de todos los programas, como así también los protagonistas que son parte del Sol de Nuestra España. Así que los esperamos en la plataforma digital del Sol de Nuestra España. Así como que aquellos que quieran comunicarse con nosotros durante el programa y también en la semana, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, porque no, ahí los estamos atendiendo. Así que miren todas las opciones que tienen, no hay excusa para decir no me pude comunicar, no esto. Así que atención, vuelvo a repetir, toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. En vivo nos pueden escuchar obviamente por AM830, por el sitio web www.radiodelpueblo.com.ar, la aplicación de Radio del Pueblo y si se quieren comunicar 11 36 76 6100. Perfecto, Mili, muy bien, muchas gracias. 10 de la mañana, 21 minutos, la hora en la República Argentina, 15:21 en nuestra madre patria, la hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya son datos actualizados de las 10 de la mañana. 16 grados 8 décimas, la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 56 el porcentaje de la humedad de la presión, 1016 decimal 8 hectopascales, no hay viento en superficie, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Una jornada realmente muy agradable para hoy, una máxima de 21 grados, jornada muy agradable aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia y nos vamos a Galicia, porque yo sé que el caballero que ya tenemos en línea está escuchando lo que yo estoy comentando en el aire, en Santiago de Compostela el cielo está prácticamente despejado con 22 grados 3 décimas de temperatura. Señoras y señores, ahora sí, nosotros en 30 segundos nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque ya tenemos en línea a nuestro invitado. Separador mediante, Nico, vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la plataforma digital que tiene Radio del Pueblo y nuestra multiplataforma digital que tiene MIBE Producciones, que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, nos vamos a La Feliz, tomamos la autovía 2, qué lindo que está Mar del Plata, siempre la perla del Atlántico, Mar del Plata es una belleza. Y allí hay muchas instituciones de nuestra colectividad española y una de ellas es el Centro Gallego de Mar del Plata. Y lo tenemos en línea al presidente de esta institución del Centro Gallego de Mar del Plata, que es el amigo Juan José Fernández. Estimado Juan José, muy buen día. Óscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Oscar? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto estar charlando con usted, Juan José, aquí en el programa, realmente, es un gusto, realmente. Igualmente. Bueno, así que bueno, desde ya, ahora vamos a hablar un poco de la institución, pero antes quiero decirle felicitaciones en nombre de toda la colectividad española, felicitaciones a usted como presidente del Centro Gallego Mar del Plata y a la institución y al conjunto Alborada, porque este conjunto Alborada, que es el más antiguo de Sudamérica, diríamos nosotros, que tiene más de 60 años de antigüedad. Esto lo decía, le comentaba a usted también el amigo Francisco Soya, un gran amigo que hemos viajado juntos a Galicia. Bueno, sin lugar a dudas, han sido ganadores de este concurso federal de danzas de las colectividades y mañana van a estar, mañana domingo, amigos, les contamos a la audiencia, van a estar en el Festival de Colectividades aquí en Capital Federal, en la Avenida de Mayo. Es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Estamos muy contentos y ellos muy entusiasmados por ir y ser nominados, ¿no? A tal efecto. Claro, y aparte, en este caso, otras colectividades que también obviamente las quiero destacar, de España, de Perú, de Venezuela, de Polonia, de Alemania, y han sido ustedes por España elegidos como representantes de nuestra colectividad aquí en la República Argentina y estar en esta Avenida de Mayo, que es la Gran Vía de Mayo, ¿no es cierto? Está bien que ahora viene el 1 de octubre, el Buenos Aires celebra España, pero mañana se lleva adelante en la Gran Avenida de Mayo este festival de colectividad. Y bueno, y sin lugar a dudas, con una trayectoria del conjunto Alborada, una trayectoria muy especial, Juan José, ¿es así, no es cierto? Sí, es así. Tanto la comisión directiva como todos los socios nos sentimos muy orgullosos por tener el conjunto en la forma que está, en la forma que trabaja, cómo practica sus bailes, sus gaitas. Tenemos muchos gaiteros en el conjunto. En total, los que viajan ahora son 22, entre el conjunto de baile y el conjunto musical, que ellos no bailan con pista. Ajá. Ellos siempre se mantienen bailando con lo que toca el conjunto. Claro. Es decir, es como era antes, no a la antigua. Sí, mire, recuerdo... Nada de pista, ni de CD como era antes, no. Claro. Ahora es como era antes. Juan José, yo de baile y el que toca. Claro, yo recuerdo cuando se hacía el Buenos Aires celebra Galicia, cuando vinieron de Mar del Plata, que era todo el conjunto completo realmente, Completo, sí, ahora viajaron 22. Bien. 22 personas. Perfecto. Y le pregunto, el año pasado fue un privilegio de estar en el programa Luar de la televisión galega con el amigo Galloso, ¿es así, no es cierto? Es así, sí. Fueron convocados todos los centros gallegos que están espalhados, como decimos los galegos, por el mundo. Sí. Y fuimos a Galicia, llevamos el conjunto. El conjunto hizo la celebración, había 1000 personas de todas las delegaciones. Sí. Por supuesto, nos dieron un certificado a cada institución que fue, en el Hostal de los Reyes, ahí al lado de la catedral. Sí. Y el conjunto fue designado para tocar en distintas plazas durante todo el día. Después fueron a la televisión de Galicia, creo que fue el único conjunto que estuvo,
Rosario, Sí. y también hizo presentaciones en Marín, Sí. y en varias otras localidades que fue requerido. En total estuvieron 10 días después tocando en distintas ciudades y pueblos de Galicia. Y aparte también con con lo que tiene que ver con la Galicia exterior también, que se llevó adelante esas jornadas muy especiales, ¿no? Sí, y estábamos ahí, me acuerdo que cuando llegó a entregar los certificados y demás, Mar del Plata estaba en una silla, al lado estaba Nueva York, Sí. después venía Suiza, Sí. Qué estábamos realmente bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estamos charlando con Juan José Fernández, presidente del Centro Gallego de Mar del Plata. Juan José, hablemos un poquito también de la institución. ¿Qué eventos se están llevando adelante? ¿Qué actividades llevan y desarrollan allí en la calle 20 de septiembre 1946? 20 de septiembre, sí, entre Moreno y Belgrano, bastante céntrico. Sí, señor. Estamos nosotros en este momento, después de la pandemia, tuvimos que volver al ritmo que teníamos antes de ella, ¿no? Claro. Entonces, como tenemos un centro de día, que también creo que es el único que de Galicia hay acá en Argentina, que quedó, Sí. un centro de día donde están los abuelos, desde la mañana hasta la noche. Sí. Bueno, tuvimos que volver al ritmo anterior, que regresaran los abuelos, y ya estamos trabajando con todos los talleres, están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Bien. con almuerzo y merienda incluido. Ujú. Aproximadamente tenemos unos 25 abuelos, que la mitad son españoles, gallegos, y la otra mitad descendientes, ¿no? Ah, perfecto. Por supuesto con el auspicio de la Junta de Galicia. Claro. Y también la parte, digamos, deportiva, tenemos dos hectáreas, Ujú. donde tenemos 2 canchas de fútbol, tenemos un quincho muy grande, Sí. para hacer eventos de 250 personas, Sí. y en esas canchas se alquilan a equipos de fútbol de torneos de locales, Ujú. y también algún cuadro que está en mayor categoría la usa para entrenarse, ¿no? Claro, sí. He visto Y imágenes después, del bueno, campo, la he visto institución en imágenes. Sí. La institución en sí, la Casa Central, que tiene 3 pisos, donde tenemos un salón muy grande para más de 300 personas, con Sí. escenario y todo. Ujú. Constantemente está alquilado por casamientos y de los socios y Bien. cumpleaños y demás. Perfecto. Y siempre abiertos a la comunidad, ¿no? Claro, perfecto. Y después, bueno, todo eso se alquila, como está la situación ahora económica, nos vemos obligados a alquilar todo lo que podamos, porque realmente las instalaciones valen la pena, es muy requerida, Sí. y hay que sobrevivir, ¿no? Y vivir. Claro. Así que, bueno, Es una ayuda económica muy importante para la institución, Juan José, sin lugar a dudas. Exacto. y claro, y después se compensan también con las ayudas que vienen de la Junta, ¿no? Claro que sí. Y bueno, después tenemos un salón en los pisos superiores, muy importante, donde practica el conjunto de baile. Ujú. Y después están todas esas actividades, como tiene un club de barrio, vio que el yoga y otros bailes y demás, abiertos siempre a la comunidad para socios y no socios. Bien, perfecto. Y así llevamos distintos eventos también en las fechas que corresponden Ujú. a la parte, digamos, aniversarios, Sí. paellas de verano para los turistas cuando Sí, vienen, sí. en enero, Ujú. otra en febrero, Sí. viene mucho turismo a nuestro centro. Claro, bien. También hemos asados en el campo, Ajá. porque de hecho tiene más una capacidad mayor a 200 personas. Sí. Y bueno, y así nos estamos desenvolviendo. Tenemos la parte cultural, tenemos biblioteca, Bien. y así vamos tirando para adelante. La verdad que estamos, a pesar de las condiciones que está la economía y demás, Sí. estamos bien.
Bueno, lo importante, ¿sabe qué, Juan José? Hay que seguir tirando para adelante, ir para adelante, cuidando la institución, preservando ese bellísimo edificio que tienen y obviamente, bueno, sumar gente, ¿no es cierto? La gente que está allí en la institución, los jóvenes que se acerquen también, descendientes de españoles y de gallegos en este caso. Eso suma mucho también, ¿no es cierto? Eso suma mucho. Sí, en nuestro conjunto inclusive tenemos gente que no son directamente descendientes de gallegos, pero todo lo que es la música une con toda la gente de España, ¿no? Claro. Y tenemos de distintas regiones que aportan en el conjunto y trabajan con ellos, claro, y trabajan muy bien. Claro. La gaita trae. Claro, la gaita trae sin lugar a dudas. Y mire, sí, Juan José, sí. nosotros, este programa que es El Sol de Nuestra España, es edición federal, porque vamos a todo el país, y a nosotros nos gusta conocer nuestras instituciones de toda la Argentina, también, para poder sumarlas al programa, para que, bueno, nos cuenten las cosas que están haciendo. Y bueno, y ahora salió esta propuesta del Conjunto Alborada para mañana estar aquí en la Avenida de Mayo, dije, enhorabuena. Vayan a verlo que vale la pena. Claro que sí. Pueden ir a verlo, vayan que vale la pena. Claro que sí. Así que, vale mi estimado Juan José Fernández, presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, yo le quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa y a través de esta radio, que es Radio del Pueblo para todo el país. Desde ya le quiero mandar un cariño enorme a Fernanda, que fue en su momento presidenta de la institución. A Fernanda, un beso enorme. A Francisco Soya, que lo tenemos allá en Galicia. Mi querido Francisco, que hemos viajado juntos a Galicia en su momento también. Claro que sí. Sí, un baluarte, y fue el creador del Grupo Alborada. Sí, señor. Y lo digo públicamente, nos hemos divertido mucho con Francisco cuando fuimos a Galicia con el profesor Adolfo Lozano. Recuerdo, viajábamos con la empresa, íbamos con la empresa Longueira y Longueira, porque yo era el locutor de Longueira y Longueira. De aquella época, claro, y con el profesor Adolfo Lozano, cuando fueron todos los presidentes de instituciones gallegas, incluido yo también como locutor y periodista de la empresa Longueira y Longueira, y otros amigos también de la colectividad de los medios. Así que, Juan José, gracias por este ratito en nuestro programa. Amigos, no se olviden, Conjunto Alborada mañana en el Festival de Colectividades en la Avenida de Mayo. Van a estar de 12 a 19 horas esta propuesta de la Avenida de Mayo. Y para cerrar la charla con usted, estimado Juan José, y para que la gente conozcan y escuchen más el Conjunto Alborada, vamos a disfrutar de esta propuesta musical que es del 15 de julio del 2022 del programa Loar en vivo de la Televisión de Galicia, que nos ha enviado este material para poder compartirlos con todos ustedes. Juan José, quedamos en línea privada, no me corte, le mando un gran abrazo a la distancia, Gracias por dejarme participar en su prestigioso espacio. Muchas gracias. Un abrazo grande y buen fin de semana, que siga muy bien. Un abrazo. Gracias. El Conjunto Alborada, la música que representa a Galicia acá en la República Argentina, genuina de Galicia, 100%, Conjunto Alborada del Centro Gallego de Mar del Plata, dice presente ahora en nuestro programa y para todos ustedes. Vamos con la música. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583.
DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recinos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, señores y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Han pasado ya 42 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 42 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, en España, una hora menos en las Islas Canarias. Ya le hemos comentado cómo están los datos del tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy agradable la jornada, por cierto. Pero bueno, vamos ahora con los datos de la quiniela nocturna. Anoche, por nuestra colectividad y sus descendientes, algunos siempre juegan algún numerito, no hay que abusar del juego, eso es muy importante, no hay que abusar del juego, porque si no después se convierte en un vicio. ¿Estamos de acuerdo? Es también para que lo tengan en cuenta mucha gente que nos está escuchando. Bien, vamos ahora con quiniela nocturna en la ciudad. Anoche a la cabeza favoreció el número 0042, 0042. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció el número 1741, 1741. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza
favoreció al número 529, 529. En Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 6357, 6357. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 8608, 8608. Y en Córdoba, en La Docta, anoche a la cabeza, favoreció el número 1973, 1973. Todos los números de la suerte aquí en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Recordamos, central de oyentes vía celular del programa y redes sociales. Mili, ¿vamos? Muy bien, recuerden que se pueden comunicar con nosotros durante el programa y en la semana también a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Se acepta todo por ahí. Como es un teléfono, un celular, podemos decir. Claro. Pueden, es más, agendarnos y todos los sábados o en la semana, cuando tienen alguna duda, escribirnos por esa vía. Así que repito, 11 36 76 6100 y en toda la multiplataforma digital estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Resalto YouTube porque recuerden que pueden volver a disfrutar del programa y las entrevistas por ese canal. Así que se meten en YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya son parte de la familia digital. Perfecto, entonces, muy bien. Vamos ahora con las cotizaciones que se registraron en el cierre de la jornada del día de ayer, viernes. Vamos a comenzar con el dólar oficial. Ayer para la compra cerró en 347 pesos con un centavo, para la venta 367 pesos con un centavo. El dólar blue bajó un poco, Para la compra se ubicó en 700 pesos y para la venta 710. El dólar turista ayer cotizó en el cierre de jornada en 642 pesos con 27 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 373 pesos con 67 y para la venta 393 pesos con 90 centavos. Y por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 761 pesos y para la venta en 772 pesos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos nada más llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Le mando un beso enorme a Mari, la mamá de Juan Alberto, que esta semana estuvimos charlando un ratito. Un beso enorme para Mari, ahí también para don Juan, el papá de Juancito, también para Guillermo Baliari, también para Fernanda y para toda la familia Baliari que sé que escuchan nuestra propuesta radial de los sábados. Bueno, una de las artistas que sin lugar a dudas, también lo charlábamos con Juancito, con Juan Alberto, era esta mujer que lamentablemente esta semana nos ha dejado. Una mujer que nos ha dejado muy joven, 73 años, pero casi 50 años de trayectoria, de carrera, que publicó 19 álbumes, también actuó en más de 10 películas, también series de televisión, que recibió premios importantísimos y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Esto lo otorga el Ministerio de Cultura de España. También el Premio Andalucía Excelencia a la Trayectoria. Una mujer muy particular, cantante, actriz, bailaora y celebridad, sin lugar a dudas. Nacida en Sevilla, en Andalucía, y que llevó una trayectoria muy particular y muy especial en lo que es la copla, el flamenco y la rumba. Y hoy la vamos a recordar en nuestro programa a esta mujer que hace apenas 48 horas nos ha dejado, lamentablemente, porque ha dejado un legado muy particular en la música y en el estilo que ella interpretaba. Por eso vamos a disfrutar a esta grande, a María Jiménez. María Jiménez, y un título muy particular que marcó un hito en su trayectoria profesional. Le pido al tiempo que vuelva. Es el título. María Jiménez, para todos ustedes aquí en nuestro programa. Vamos. El Sol de Nuestra España.
para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, señoras y señores, 10 de la mañana, 50 minutos, la hora en la República Argentina, 15:50 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Nos vamos con todo el deporte español, nos vamos a Mallorca. Allí está nuestro hombre del deporte español, que es Tony Cabot. Hola, Tony, aquí en la Argentina, buen día, buenas tardes para ti en nuestra madre patria. ¿Cómo va? Oscar, muy buenas tardes, buenos días para vosotros, para toda la gente que nos escucha y para toda la gente que hace posible el sol de nuestra España. Un saludo desde Mallorca. Bueno, bárbaro. Brevemente, ¿cómo está el tiempo en España y en Mallorca, en este caso, en líneas generales, Tony? Después de la tormenta, Óscar, que hubo el otro día, que ya estuvimos hablando aquí al aire, sí, en la radio, ha bajado un poco ese bochorno, esa humedad permanente que había durante los últimos 2 meses y ha limpiado mucho el ambiente. Por lo tanto, sigue haciendo buen tiempo, despejado, pero ya sin esa humedad y ese calor asfixiante que ha hecho todo el verano. Se está muy bien. Ahora, septiembre, siempre lo digo, es el mes para mí ideal para viajar aquí a Mallorca. Bien, correcto. Estoy observando que en estos momentos en Palma está un promedio de 28 grados, 27, 28 grados de temperatura, pero agradable por lo que me estás comentando, ¿no es cierto? Así es, ya no son los 37, 38 de hace apenas 3 semanas. Sí. Palma, sobre todo la ciudad y la zona costera, está mucho más vacía de turistas, menos coches de alquiler, menos caos y el clima que acompaña, insisto, gran mes y gran momento para estar aquí en Mallorca este mes de septiembre, cuando empieza el verano a acabar y entrar el otoño de a poquito aquí en la capital balear. Claro, perfecto. Bueno, Tony, hablemos un poco de lo que tiene que ver el polideportivo español, que en este caso hablemos del tenis, porque Carlitos Alcaraz sigue adelante, es así, ¿no es cierto? Bueno, Carlitos Alcaraz, hay que recordar que no ha habido jornada liguera este fin de semana porque se han parado todas las ligas para las clasificaciones para la Eurocopa 2024. Así que el gran protagonista del fin de semana, desde el punto de vista español, para todo el español aficionado al deporte, era Carlos Alcaraz, que estaba jugando la semifinal del US Open, del Abierto de Estados Unidos, y la final que muchos deseábamos y que casi todo el mundo pronosticaba entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, no se verá en el US Open 2023 porque Daniil Medvedev se metió este viernes entre medias para frustrarla. Y es que hubo un partido totalmente impresionante entre Carlitos Alcaraz y un Medvedev en estado sideral, con una actuación memorable desde el fondo de la pista, dicho por el propio Medvedev. Dijo que jugó uno de sus mejores partidos de su carrera, y entonces el ruso rescató su mejor versión y le venció a Carlitos Alcaraz por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en 3 horas y 18 minutos. Desbancó a Carlos Alcaraz, al número 1, vigente campeón del US Open, y será entonces Medvedev quien a sus 27 años se enfrente al serbio en esta final del US Open. Así que Carlitos Alcaraz lo intentó, llegó muy motivado, estuvo permanente durante todo el torneo hablando de las buenas sensaciones que estaba encontrando, y cayó en un partido tremendo, pero cayó en semifinales del US Open. Hay que decir, Óscar, que Carlos Alcaraz ya nos tiene a todos tan acostumbrados a la victoria que se ha quedado un sabor agridulce aquí en España. Entre Rafa Nadal, que durante 14, 15 años nos acostumbró a llegar a todas las finales y ganarlas prácticamente todas, y Carlos Alcaraz, que con 19 años ya tenía dos Opens, ya estamos acostumbrados a la victoria o a las finales de los jugadores españoles en el mundo del tenis. Y ya ha dejado estas semifinales un sabor o un regusto amargo que no debería, porque ha hecho un torneo fantástico un Carlos Alcaraz, que no va a participar en esta Copa Davis. Lo ha dicho, que se va a concentrar en torneos muy puntuales este año. No quiere cargarse las piernas y llegar dentro de 2 o 3 años asfixiado de estado físico, así que va a dosificar muy bien los torneos en los que va a participar el jugador de Murcia, el bueno de Carlos Alcaraz, Óscar. Perfecto. Hablamos de otro tema, dejamos el tenis y hablamos del fútbol, de la selección de España, la roja en este caso. ¿Qué es lo que está pasando, Tony?
Así es, Óscar. La clasificación para la Eurocopa 2024, Georgia-España, y es que la selección tuvo que irse a 5.000 kilómetros de España para por fin encontrar la calma. Ya hemos hablado aquí en El Sol de Nuestra España de todo el caso Rubiales y toda la tormenta que vino después. Pues bien, decía, se tuvo que ir hasta Georgia-España para aliviar con goles y un fútbol de muchos quilates la torpeza de su seleccionador y algún internacional a la hora de afrontar el bochornoso caso Rubiales. Hay que recordar que tanto el entrenador de la Fuente como muchos jugadores aplaudieron el famoso speech de Rubiales y quedaron en cierta medida marcados, porque ya sabemos las sensibilidades que está despertando todo este tema, que ya hablaremos en otro momento, porque está ahora mismo en pleno proceso judicial. Exacto. Pero decía, 7-1 ganó la selección española en Tiflis, dejó claro que el título de la Liga de Naciones no fue casualidad y dejó claro que la Roja, que la selección española, disfruta de jugar al fútbol cuando empieza a asociarse y cuando empiezan a salirle las cosas. Fue una labor coral, se impuso desde el principio del partido, y si quieres, para que la gente que sigue a la selección española tenga una idea de esta selección tan renovada, te doy el 11 inicial con el que España jugó uno de los mejores partidos que se recuerdan en los últimos tiempos de esta España de Luis de la Fuente. Óscar. Dale, lo escuchamos, Tony, por favor, adelante. España formó en este segundo partido de la Eurocopa 2024, de la clasificación para la Eurocopa 2024, con Unai Simón al arco, el portero del Athletic Club de Bilbao, línea de 4, Dani Carvajal, Robert Lenormand, Laporte y Gallá, el jugador valenciano en el lateral izquierdo, centro del campo para Rodrigo, Fabián y Gavi, el joven jugador del Barça, y línea de ataque con Morata en punta, escoltado por Dani Olmo por izquierda y Marco Asensio, el mallorquín, jugando por el extremo derecho. Este fue el 11 inicial de Luis de la Fuente. Muchos hablan que este puede ser su 11 tipo, porque además, insisto, España jugó un partido tremendo. Y hay que resaltar algo, Óscar, una nota de color y una nota histórica, básicamente. Sí. Lamine Yamal, el jugador del Barça, jovencísimo jugador del Barça, que está despuntando ahora mismo, el jugador hispano-marroquí, lo tiene que convocar de la Fuente 3 veces para que sea definitivamente español y no pueda jugar con Marruecos y juegue con España. Pues bien, este chaval de 16 años y 34 días está empeñado en hacer historia. Y es que marcó, insisto, a sus 16 años y 56 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la selección en marcar un gol. 16 años y 56 días. Es decir, hace 2 meses tenía 15 añitos, el bueno de Lamine Yamal, y está llamado a revolucionar tanto la banda derecha de la selección española como la banda derecha del Fútbol Club Barcelona, donde ya es titular. Jugador a tener en cuenta, Óscar, sobre todo para ti, para la gente que nos escucha, a la que le guste pues captar a estas jóvenes promesas. Este es un jugador, además, es muy fácil comparar a un jugador con Messi, o sea, muy fácil, no es muy difícil, pero uno está muy tentado. Cuando ves un jugador zurdito, habilidoso y por banda derecha en el Barça y sobre todo joven, uno tiene esa tentación de compararlo con Messi, pero la realidad es que recuerda el primer Messi, a ese Messi que jugaba por banda derecha y tendía a irse siempre hacia adentro. Así que, insisto, ojeadores del Sol de Nuestra España, fíjense en este jugador porque va a dar mucho que hablar. Un semillero, sin lugar a dudas, Tony, un semillero. Así que otro día vamos a profundizar un poco el tema Rubiales, porque dicen que esta semana, a través de la Fiscalía, que están querellando contra Rubiales por este tema tan espinoso que ha sucedido por parte de Rubiales. Vamos a profundizarlo el sábado que viene, porque dicen que esta semana puede haber grandes novedades a través de la Fiscalía. ¿Estás al tanto de eso también? ¿Es así, no es cierto, Tony? Sí, totalmente. Es tal como dices, Óscar, por eso está muy bien hacer un stand-by en este tema, dejar que la justicia siga este proceso de investigación y bueno, y a ver qué dice la justicia, y a partir de ahí seguir juzgando los hechos, seguir hablando de lo que está pasando y estar al tanto, porque va a haber muchas novedades, como bien dices, esta semana, pero vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo y vamos a ver cómo acaba todo este tema. Lo que está claro es que Rubiales no va a seguir en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, eso está cantado. Eso sí, por supuesto. Bueno, Tony, viajamos imaginariamente 12.000 kilómetros, volvemos a la Argentina y hablamos de la primera C, del Deportivo Español, que viene mala racha al Deportivo Español y que hoy a las 15:30 tiene el derbi frente al Sportivo Italiano, pero como visitante, Tony, es así, ¿no es cierto?
Sí, así es, Óscar. Partido grande, partido importante, sobre todo para el aficionado del Deportivo Español. Sí. En un momento en el que el Deportivo Español está contra las cuerdas, hablábamos la semana pasada, encaraba el partido con Berasategui después de haber cosechado 4 encuentros al hilo sin conocer la victoria. Sí. Con ese empate consumado en Luján, se vio las caras con Berasategui. En la fecha 33 perdió en casa por 2-3, se complicó mucho la pelea por el reducido y los dirigidos por Mariano Mora Marco, insisto, no ofrecieron su mejor versión y perdió por 2-3 y este partido significó 5 partidos al hilo sin ganar, mala racha tremenda en el momento clave de la temporada y sobre todo con vistas a este partido que se va a jugar en apenas unas horas con el Deportivo Italiano, que ya de por sí tiene un componente emocional muy importante, como para encima estar jugándote este ascenso o esta posibilidad de estar en el reducido y que coincida con el peor momento que transita el conjunto del Bajo Flores, que lo ha hecho caer hasta el 11º lugar, si no me equivoco, cuando había realmente ilusión con llegar a puestos de ascenso directos, que lo hemos venido hablando aquí en el Sol de Nuestra España semana tras semana, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, veremos qué pasa hoy entonces 15:30, el Sportivo Italiano frente al Deportivo Español, el Deportivo Español como visitante y un compromiso obviamente bastante de cuadro de situación complicado porque el Sportivo Italiano está en el 5º puesto en la tabla de posiciones y el Deportivo Español en el 11º, como tú lo estabas comentando. Bueno, veremos qué es lo que pasa y qué es lo que hacen para esta tarde a las 15:30, un gran encuentro sin lugar a dudas, Tony, Sí, y doy muy rápido la más que posible alineación con la que el Deportivo Español formaría. Si quieres, Óscar, te doy el 11 rápido y cerramos. Dale, perfecto, adelante. Arco para Leandro de Bortoli, línea de 4, Lautaro Caride, Agustín Cataño, Ríos y Hernández. Medio campo para Dayan Bocos, Juan Carlos Álvarez, Leonel Bolic y Galeli. Y punta de ataque para Víctor Gómez o Enríquez o Lazaño acompañarán, insisto, a Víctor Gómez en la punta de ataque de este partido trascendental para el equipo dirigido por Mora Marco, este Deportivo Español que es ahora o nunca, Óscar, tiene que ganar. Y sí, sin lugar a dudas, y dar una vuelta de bisagra sin lugar a dudas, es cierto. Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Me parece perfecto, Óscar. Te mando un abrazo a ti y otro a toda la gente que nos escucha. Gracias, abrazo grande, quedamos en privada. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, como siempre aquí en nuestro programa. Hacemos una pequeña pausa de la radio. En instantes entramos ya en la segunda hora del Sol de Nuestra España, edición federal. Pausa y ya volvemos, gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Sí, señores, arrancamos esta segunda hora en nuestro programa aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. La gran Paloma San Basilio llega en el aire para todos ustedes y esta versión tan particular. ¿Por qué me abandonaste, Paloma San Basilio? El tiempo en el bolsillo y el frío. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Pero este es el rinconcito tan particular y especial del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que ya empezamos este mes de septiembre y comenzamos el mes de Covadonga con muchísimas actividades en la institución. Este mes que está dedicado obviamente a nuestra querida Virgen de Covadonga, la Santina, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y desde este rinconcito de nuestro programa los queremos invitar a todos ustedes, los que son asturianos, descendientes asturianos y a toda la comunidad que nos escuchan y que gustan de la propuesta musical y periodística también de nuestro programa y la cultura española y asturiana,
a que se sumen también a las actividades que tiene el Centro Asturiano para Todos. Como por ejemplo, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de nuestra institución en la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También hay un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman al programa que con todo gusto en forma privada, como lo hemos hecho en algunas oportunidades, le damos mayor información. Ahora, ya que estamos con las actividades de mes de septiembre tan especial dedicado a Nuestra Virgen de Covadonga, voy a hablar en instantes con una protagonista que tengo en línea, porque ahí hay muy buena propuesta para el día de hoy, ya les voy a contar. Pero esta noche, en el Campo Covadonga, en la Sala Alejandro Casona, de la calle Solís 475, a la hora 21, se va a presentar la obra La venganza del Conde de Montecristo. Una excelente propuesta artística para disfrutarlo. Recuerden, hoy, 21 horas, Sala Alejandro Casona, Solís 475 en Capital, La venganza del Conde de Montecristo. Para no perdérselo. Pero les cuento que el próximo viernes 15... a las 8 de la noche en nuestra sede social de la calle Solís y el sábado 16 a las 15:30 en el Campo Covadonga va a estar la presentación del narrador asturiano David Acera. Nos va a estar visitando aquí a la Argentina durante unos días. Va a ser una rica charla que va a mantener en esta narración tan particular, este asturiano de pura cepa, claro que sí, y van a disfrutarlo. Recuerden, viernes 15, 8 de la noche, sede social, Solís 475, sábado 16, 3:30 de la tarde, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También les voy a contar otro tema, algo muy importante para el domingo 17, pero en instantes. Les voy a comentar que están ya agotadas las entradas para el sábado 23 del Gran Baile Bridgerton, en la sede de la Sala Teatral de la calle Solís 475. Pero atención, como ya están agotadas las entradas, no hay más cupo para el sábado 23, tanto es el éxito que tiene que se está adelantando. Va a haber una nueva presentación en los primeros días de diciembre. Todo tiene que ver relacionado a la Navidad. Va a estar relacionado a la Navidad. Ya les vamos a estar contando en tiempo y forma para lo del mes de diciembre, para que lo tengan en cuenta. A propósito, sábado 30 de este mes, 8:30 de la noche, vuelve a escena La Flauta Mágica, también en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en Capital, en la sede social. Y además, les contamos que está abierta la inscripción, nuevamente se los digo, para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, para damas y para caballeros, sin distinción de edad. Jóvenes, no tan jóvenes y mayores. Todos pueden participar del coro del Centro Asturiano. ¿De qué manera? Ensayos los días martes y viernes a las 18:30 horas en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado, los correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo electrónico es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también un teléfono de fácil numeración,
celular. Es el 11 51 58 58 58. Facilito, ¿eh? 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono de línea, desde la casa, es 15 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Pero bueno, tengo dos temas para tratar con la dama que tengo en línea. Uno tiene que ver con el día de hoy, justamente, ¿eh? Hoy, en un ratito nada más. Y el otro para el domingo 17. La tengo en línea a quien preside la institución, el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es la señora Pilar Simón. Querida Pilar, muy buen día. Y aunque fue ayer, feliz día de Asturias, Pilar. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buen día. Muy bien, gracias a Dios, muy bien y muchas gracias por el saludo. Es correcto, fue el Día de Asturias, un día muy particular para todos nosotros, donde homenajeamos también a la Santina. Vamos a festejar los 1301 años de la gesta de Covadonga. Así es. Y lo vamos a hacer con una hermosa fabada como tratamos de hacerlo siempre. Bien, bien. Ahora nos vas a contar de la fabada, bien. Pero primero, hoy es sábado y sé que a las 2 de la tarde tenés una propuesta muy importante y que haces extensiva la invitación. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Correcto, hoy es el Tecanasta, como todos los segundos sábados de todos los meses, desde abril hasta octubre. Sí. Nada más que el año pasado, como no fue bien y las señoras se sienten muy conformes con el servicio que le damos, sí, lo agrandamos un sábado más. Bien. Así que es de abril hasta noviembre inclusive. Bien. La verdad que pasan una tarde divertida, con amigas, sí, disfrutan un rico té con unas ricas tortas y pasan una tarde distinta, una tarde amena, y la verdad que como están las cosas tan difíciles, está bien poder tener un poco de distracción. Pero claro que sí, aparte Pilar, un horario bien cómodo a las 2 de la tarde, a las 14, un tradicional tecanasta para disfrutar la tarde allí en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, y con muy buenas propuestas para este tecanasta como lo hacen habitualmente, ¿no es cierto? Sí, la verdad que nos esforzamos para que la gente que vaya se sienta cómoda y quiera volver. Y la verdad es muy gratificante ver que lo pasan bien y que nos piden volver al mes siguiente. Bien. Nosotros nos esforzamos, realmente nos esforzamos, somos una subcomisión que estamos dentro de la Comisión de Cultura, sí, pero nosotros, aparte de organizar el Tecanasta, tenemos otras actividades también, como puede ser clase de cocina, alguna vez enseñamos también algún baile típico asturiano, sí, sí, también tuvimos folclore argentino, así que nos esforzamos, pero realmente es muy gratificante porque nos demuestran que se sienten bien, están cómodos, les gusta, bien, y vuelven. Claro que sí, claro que sí. Bueno, se viene el domingo 17, el próximo domingo a la 1 de la tarde, la tradicional gran fabada de Covadonga. ¿Es así, Pilar Simón? Es así. Primeramente vamos a tener la misa con la procesión con el ramo, sí, que es algo típico bien asturiano, eso lo de la procesión. Sí. Después lo lleva el conjunto Pelayo y después hacen sus bailes típicos, sí, y bueno, y después sí subimos a comer nuestra tradicional fabada, sí, que la verdad les gusta mucho a la gente, no solo a los asturianos, sino a los que no son asturianos les también encanta esa comida también. Sí, sí. Es una comida, como bien sabemos, bien de invierno, sí, es una comida bien suculenta, así que ojalá que haga frío para que la podamos disfrutar mejor. Pero claro que sí, Pilar, y aparte van a estar actuando el conjunto de la institución, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas, van a estar los Tres Llanes, es así, ¿no es cierto? Sí, es correcto, es así. El conjunto Pelayo, sí, del Centro Asturiano siempre están presentes, sí, y nosotros muy contentos de que así sea. Y bueno, los Tres Llanes me animan muchísimo cada vez que podemos
los llamamos, ellos siempre dispuestos a venir, y la verdad anima mucho, la gente se prende a bailar muchísimo, Así es. que es lo que realmente tienen ganas de bailar y de disfrutar un rato. Y aparte, así que trataremos de que sea que nos salga lo mejor posible. una tarde para disfrutarlo en familia y con amigos, y eso es muy importante, Pilar, es muy importante, por cierto. Así que Tal cual, y nosotros seguir fomentando la cultura asturiana. exactamente, me parece genial. Y seguir sumando amigos que se acerquen a la institución, y si se suman los jóvenes, bienvenido también la familia y los jóvenes también, que es lo que le da también, obviamente, la vitalidad, ¿no es cierto?, a las instituciones, y en el caso de ustedes también, Pilar Simón, del Centro Asturiano de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que eso es muy... Sí, es así. Lo que ocurre que, bueno, la idiosincrasia ha ido cambiando, Claro. la sociedad cambió. Antes iba toda la familia al club, ahora realmente van los que hacen un deporte y después se van. Sí. Y eso es lo que tenemos que fomentar nosotros, Exacto. que sigan viniendo a la institución, que se queden, que participen y que aprendan nuestras costumbres. Exacto, me parece genial. Pilar, ¿está abierta la propuesta para los amigos que quieran sumarse a esta gran fabada? ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que llamar al 51 58 58 58 Sí. y reservar la tarjeta, y ahí les van a explicar cómo hacer el pago, si quieren ir a pagar, si quieren ir a Vicente López, si quieren ir a Solís, si quieren hacer transferencia bancaria. Bien. Ahí le van a explicar todo. Perfecto, excelente. Las alternativas son abiertas. La calle Solís, allá en Vicente López, el Campo Covadonga, transferencia bancaria 11 51 58 58 58. La gente todavía ya puede ir reservando todavía. Estamos a tiempo, ¿no es cierto? Sí. Están a tiempo, pero no se queden dormidos porque generalmente tenemos bastante concurrencia. Ojalá que este año también. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Pilar Simón, hecha la propuesta de esta tarde del té canasta a partir de la hora 14, en un ratito nada más, un par de horas, y el próximo domingo 17, la gran fabada de Covadonga, para disfrutarlo realmente en este mes de septiembre tan especial para todos los asturianos en la diáspora, porque yo digo los asturianos en la diáspora en todo el mundo, y obviamente allá en Asturias se vive intensamente una fecha como la de ayer, la de ayer viernes justamente. Sí. En todo Asturias hay algún evento. Exactamente. Así que, bueno, Pilar, simplemente gracias como siempre por estar con nosotros en el programa y seguir disfrutando del sol de nuestra España, y como siempre sabes que estamos a tu disposición, Pilar, Muchas gracias, Oscar, y los agradecidos somos nosotros por poder contar con vos. Bueno, un cariño enorme, y para cerrar la charla contigo, estimada Pilar Simón, vamos a disfrutar un tema de Víctor Manuel, porque más que una canción es un himno, que se llama Asturias. Víctor Manuel. ¡Puya Asturias, Pilar! ¡Puya! Un beso enorme, gracias. Vamos con la música. Gracias a vos. Gracias. Víctor Manuel, Asturias, un recital en vivo que nos hizo llegar la gente del radio y televisión del Principado de Asturias para todos ustedes. Vamos con la música. Asturias, si yo pudiera. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
DEXBA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexba.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, amigas, ahora sí seguimos acá con el sol de nuestra España. Ahora sí es momento real, el momento real del sol de nuestra España, donde nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Bonito sábado. Bonito sábado, buen sábado, divina semana para todos. Acá andamos con las noticias de la realeza de España. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas noticias por lo que estoy viendo acá en la mesa de trabajo, así que la dejo que por favor comience con el top 3 y... ¿hay bonus track? Tenemos 2 bonus track. Ah, bueno. Tenemos la chapa, como le quieran decir. Así que tenemos bastante completito en el día de hoy. Pero por favor, no perdamos más tiempo y comencemos con el top.
Por supuesto, comenzamos con el top número 3 y tenemos al rey Felipe VI, que este miércoles 6 de septiembre en el Palacio de la Zarzuela en Madrid recibió en audiencia al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que le entregó la memoria anual de la institución que tiene toda la actividad de lo que es el Ministerio Fiscal español, con temas como lo que es la prevención del delito y reformas de la justicia. Por lo cual, al día siguiente, en el Palacio de Justicia, también en Madrid, presidió el acto solemne de la apertura del año judicial 2023-2024 en España. Así que bien, ahí estuvo Felipe VI acompañando y siendo máxima autoridad y cabeza de todos, presenciando también ahí los temas que son delicados, claro, también relevantes. Así que bueno, ahí estuvo. Y en el día de hoy, como última noticia, vamos a comentar que desde la Casa Real de España, ¿sí? De parte de Felipe VI, el rey de España, le envió a Mohamed VI de Marruecos un saludo, más que nada como un abrazo también a lo que estuvo pasando hace últimos momentos del tema de los terremotos y todo eso allí en Marruecos. Así que una de las frases que más vamos a destacar, que dice: desolado al recibir la noticia del violento terremoto que ha afectado a la localidad de Ijil y al suroeste de vuestro país y que ha causado un elevísimo número de víctimas mortales y heridos. Así que ahí Felipe VI, a través de este telegrama, le hace llegar sus condolencias también con gran afecto y mi abrazo fraternal, dice Felipe R. Así que bueno, estuvo ahí también participando y dando su apoyo a lo que estuvo sucediendo en estos últimos momentos. Así que bueno. Sí, la verdad, y bueno, acá noticia de último momento, hace muy poquito esta noticia. Sí, hace menos de 3 horas, así que bien, ahí la Casa Real fue la encargada de distribuir y publicar esta noticia. Bien. Pasando del top número 3, pasamos al top número 2 y tenemos a la reina Leticia, que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid presidió y entregó los premios UNICEF España 2023 con 3 categorías. Lo que es Transforma se lo estuvieron dando a la unidad de cardiopatías congénitas del Hospital La Paz de Madrid por su defensa de lo que tiene que ver con los derechos de las niñas y niños recién nacidos en el tema de la salud. Lo que es la categoría Comunica a la periodista Alexia Calumba Jerez por el reporte de los orfanatos ucranianos, y el premio Joaquín Ruiz Jiménez se lo dieron a la activista afgana Shabana Basik Brahik, que participa también y cabeza también del proyecto orientado a ofrecer la mejor formación y herramientas que fomenten el empoderamiento y el liderazgo de niñas en Afganistán. Así que qué interesante, la reina Leticia fue la encargada de dar estos premios, y también la verdad un muy emotivo acto se estuvieron realizando. Y vamos a hablar un poquito de moda, porque la semana pasada no tuvimos moda, así que bueno, vamos a ponerle un poquito ahora el toque glamoroso, claro, por supuesto. Sí, porque está bien lo que hace esto de las entregas de premios, pero también a veces el ojo ponen un poquito ahí en lo que es la moda. Sí, porque ya nos tiene acostumbradas, Leticia. Sí, porque estuvo llevando ahí, tenía puesto un look, dicen Barbie. Look Barbie. Seguimos con los looks Barbie. Lleva un traje color rosa malva, que es un rosa un poco medio lila, un rosa medio lila ahí por ahí, acompañado de unos tacos, la verdad divinos, unos tacos nude de 5,5 centímetros, tacos bajos, Siempre, tacos bajos. Sí, esta vez taco bajo, pero lo que estuvieron comentando que bueno, el traje aproximadamente sale 239 euros. Hay precio, igual en el top número 1 vamos a hablar de otro tipo de precios, pero lo que vamos a recalcar es esto que estuvo llevando y siempre marca lo que son las tendencias y todos los colores. En esta ocasión lo que es rosa malva. Así que seguimos con el barbecue, como algunos le dicen, la moda esta por la película Barbie. Por la película Barbie, así que bueno, seguimos de cerca estos looks. La verdad que es muy lindo, Rosa malva, sí. Un rosa malva. Creo que lo tengo un poco es mezclado con lila. Entre un rosa y un lila en el medio. En el medio, claro, bien. Y los zapatos nude, que bueno. Aquellas que sabemos de moda, sabemos que el nude es. Complementa muy bien con cualquier color. Exactamente. El nude, si se compran un zapato nude, lo pueden utilizar para un montón de cosas porque es neutral. Totalmente, sí, es como el negro, vendría a ser como los zapatos negros, claro, que se combina con todo. Ahí complementan o nude o negro,
complementa con todo. Excelente. Así que bueno, ahora pasamos al top número 1 y tenemos las noticias de los reyes que estuvieron en Pamplona porque presidieron el acto de celebración del 6º centenario del privilegio de la Unión en Pamplona. Sí. Cuando llegaron fueron recibidos por las altas autoridades de la localidad en la Catedral Metropolitana de Santa María la Real, donde ahí le entregaron a Felipe VI la vara del mando, al ser la máxima autoridad. Después visitaron lo que es el mausoleo del rey Carlos III, que llamaban el Noble, ¿sí? Y también descansa ahí junto a su esposa Leonor de Trasmara, y realizaron ahí una ofrenda floral. Luego de este momento fueron al Palacio de Condestable, donde recorrieron la exhibición de los documentos originales que muestran las causas y motivos que llegaron a la redacción de lo que es el Tratado de la Unión. Porque el Tratado de la Unión es que junta a los 3 burgos de la ciudad en la Edad Media en ese momento, la ciudad de la Navarría, el burgo de San Sernin y la población de San Nicolás, se unieron todos en una entidad y fue el rey Carlos III el Noble, que en 8 de septiembre de 1423, mire, tengo la fecha exacta, otorgó lo que sería esta carta de la fundación de esta ciudad moderna, génesis de la Pamplona actual. Así que, y también estuvo ahí uniendo esos lazos para que todo pueda funcionar mucho mejor. La verdad que sí, y aparte aprendemos un poco de historia también, Por supuesto, aprendemos un poco de historia. Y por último, también visitaron lo que es la Plaza Consistorial, donde se encontraron con un mercado medieval compuesto por 120 puestos, que tienen mercadería, no solamente de alimentos, sino también aquellos productos no alimentos locales. Mira. Locales. Medieval. Sí, es un mercado medieval. Y en esa plaza unos niños les entregaron a los reyes de España un pañuelo rojo de San Fermín para cada uno con su nombre en letras grabadas, doradas. Lindo, Así que se lo colocaron, a la reina Leticia se lo colocó a Felipe VI. Rompió un poco el protocolo, pero bueno, ahí se lo colocaron, los niños estaban muy felices. Dicen que en realidad muchos chicos querían darle el pañuelo, porque claramente querían participar, y en la escuela tuvieron que hacer un sorteo para ver quién salía elegido. Hicieron sorteo para ver quién... Porque querían todos participar, entonces bueno, hicieron un sorteo, y bueno, salieron estos niños que les dieron los pañuelos y se los entregaron, y ahí se lo colocaron, y bueno, ingresaron al ayuntamiento antes de lo que es el acto institucional, se lo tuvieron que sacar, obviamente por protocolo, y bueno, ahí la alcaldesa de Pamplona pronunció unas palabras de bienvenida y le entregó el sello de privilegio de la Unión a los reyes, así que bueno. Muy bien. Y para vamos a hablar un poco del look de la reina Leticia, porque muchos medios estuvieron levantando el look que tenía. Vamos a hablar que tenía un vestido blanco con encaje de flores. Vestido blanco. Con encaje de flores, todo en blanco, tacos nude, nuevamente repite. Vieron que le dijimos. Le dijimos, pero bueno, de los 239 euros del anterior look que habíamos hablado, ahora estamos hablando de un vestido de menos de 50 euros. Ahora bajamos. Claro, porque lo que es el armario de la reina Leticia siempre ella lleva, y lo podemos ver bien de cerca, que tiene... algunas prendas que son low cost y otras prendas que son, bueno, de alta costura. Pero bueno, ahí vamos a recalcar, porque algunas dicen, que como que hablamos siempre, no, siempre tratamos de hablar de los diferentes precios, y también aquellos que buscan y piensan que en la realeza siempre se tiene que usar altas cosas, ¿no? La verdad, sí. Bueno, Leticia nos tiene acostumbradas, es verdad, este tipo de vestidos, como bien decís. Y es una de las monarquías que menos gasta. Eso sí, también. Hay de rango de precios de todo tipo. De todo tipo, totalmente. Así que, pero bueno, la verdad muy lindo, bonito. Y ahí los zapatos nude otra vez. Las estrellas fueron las estrellas, Las estrellas, sí, hay que tener en cuenta eso. Y ahora vamos con los bonus track, porque tengo 2 bonus track. Upa, bueno, 2 bonus track, a prestar atención, bueno. A ver, sí, porque en el bonus track número 1 tenemos la reina Sofía, la madre de Felipe VI, que esta semana visitó lo que es el Banco de Alimentos de Mallorca, que es una asociación sin fines de lucro que se encarga de repartir artículos de primera necesidad entre quienes más los necesitan. Y ahí estuvo junto a lo que son las autoridades, y entre ellos el presidente, que comentó que luego de la pandemia subió entre un 70 a 80% los usuarios, pero las donaciones bajaron un 50%. Bajaron las donaciones. Y aumentaron los usuarios. Claro. Entonces, tienen un sistema que la verdad que está bastante bueno de implementación del tema de los alimentos,
porque a veces en algunos lugares, como tienen cosecha de más, los terminan tirando y ellos lo recolectan. Mirá. Está bueno porque no se pierde y no se desperdicia. Claro. Y llegan también a las personas más necesitadas y a todos los que vayan y necesiten y los ayudan. Así que ahí la reina emérita Sofía fue la encargada de dar a conocer también estas noticias, de ayudar ayuda con su fundación. La verdad que está muy bueno el proyecto. Sí, la verdad, ese tipo de proyectos justamente son para replicar, para replicar en todos lados este tema del desperdicio de comida. Bueno, la verdad que sí, porque hay muchos lugares más. Esta semana, esto es aparte, ¿no? De la realeza, se hizo tendencia justamente, ¿no? Que había un local que la jefa había descubierto que desperdiciaban muchísima comida. Entonces decía, capaz que raspando, por ejemplo, ¿no? El pote de dulce de leche salía 1 kilo de producto. Entonces era 1 kilo que se estaba desperdiciando. Es muy importante eso, la verdad que sí. Hay que evitar desperdiciar lo máximo. Sabemos que quizás a veces cuesta un poco. O porque tiene un rayoncito algunas cosas. Claro, exactamente. La verdad que bueno, es importante tener esa ideología de decir, ok, si no me sirve a mí, puede servirle a otro, pero no de desperdiciarlo, tirarlo o sacarlo ya de lo que es la línea de consumo. Por eso mismo, cuando ellos lo que están replicando está bien, ¿no? Me parece perfecto de acá. Sí, es para no replicar. sé si acá en Argentina lo realizan también, del tema de que a veces cuando se hace producción de más, y a veces lo terminan tirando, está bueno que antes de tirarlo se pueda donar a gente que realmente lo necesite, y la verdad que aporte también a lo que es la sociedad, no solamente por temas económicos, sino sociales, ¿sí? Totalmente. Así que bueno, en esta ocasión la reina Sofía fue con un look blanco y negro como nos tiene acostumbrado, le queda tan divino el blanco y negro. Escorpiana. Sí, Escorpiana, tiene gran estilo, complementando con las alpargatas de cuña que nos tienen acostumbrado, que cuando están allí en Mallorca utilizan estos zapatos que quedan geniales para el calor, que dicen que no genera tanto calor en el pie, Cuando tendríamos hace que probarlo verano, acá, sí, en verano, a ver qué sucede. Vamos a probarlo, Y en el top número 2, el bonus track número 2, y tenemos al rey Juan Carlos, ¿Qué pasó? Campeón del mundo de vela por tercera vez. No me digas que ganó. Ay. Ganó con 85 años y con la tripulación del Bribón en la clase 6 de metros, ha sido ganador del oro en la isla de Rye en el Reino Unido. La tercera vez que gana. La anterior vez fue en el 2017 y en el 2019, y ahora nuevamente ha ganado con su equipo, obviamente con su tripulación, y dijo a un medio allí que se llama RCN San Genjo, hay un equipo sensacional, un equipo muy bueno. ¿Cuántos años tiene? 85 años. 85 años. Bueno, ahí tiene, 85 años y sigue compitiendo, sigue para adelante. Por supuesto. Sí, conocemos muchas personas de esa edad que la verdad que siguen para adelante. Así que está espectacular. Espectacular, hay que seguir. Bien. Se aplaude ese tipo de acciones. Así que bueno, Belén, por hoy no tenemos más noticias, por supuesto. Noticias. Para la semana que viene vamos a tener muchas más noticias porque se vienen una cantidad de actividades para los Reyes de España. Vamos a seguirlo bien de cerca esta agenda que van a tener. Muy bien. Así que bueno, María Belén Dipsa, por favor, la dejo que se despida. Por supuesto, mi saludo hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, ahí está María Belén Dipsa con toda la realeza española, sí, porque si no la dejo cerrar, después acá nos pasan factura, como en mi producciones. Una factura con pastelera. Así es, con pastelera, muy bien. Así que, bueno, amigos, 11:45. Antes de ir con un poco de música y ya próximamente con el invitado que tenemos acá ya casi en línea, les voy a comentar rápido, ¿sí? Una efeméride, ¿sí? Un día como hoy, pero de 1947 se sancionaba en el Congreso la ley 13.010 de sufragio femenino que equiparaba a hombres y mujeres en el derecho a votar. Así que miren, ahí tenemos un día como hoy. Y también un día como hoy, pero del 2015, hace poquito, la reina Isabel II se convertía en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y 7 meses. Miren, hasta esa exactitud. Así que superó el récord anterior establecido por su tatarabuela, la reina Victoria. Y atención, porque miren, justamente ayer, 8 de septiembre, era la fecha del aniversario del primer fallecimiento. O sea, hacía un año que fallecía la reina Isabel II. La verdad que, ¿cómo pasó el tiempo, Pasó el tiempo rapidísimo y obviamente, la verdad... Sí, fue una noticia mundial, Fue una noticia mundial y bueno, se la sigue recordando por su gran legado que deja y también como punto de referencia para lo que es también la princesa Leonor de España, que sigue un camino muy similar. Totalmente. Así que bueno, ahí lo quería mechar justamente con la realeza, como acá decía Belén, dije, vamos a meter ahí también la efeméride. Así que muy bien. Bueno, y rápido les cuento algunos cumpleaños del día de hoy. Hoy está cumpliendo años Jesús Vázquez, que es un presentador muy conocido allá de la televisión española, quizás
algunos que estuvieron por allá o en las redes también lo tienen visto, Jesús Vázquez. De realities, sí, muy conocido. Hugh Grant, que es el actor británico, realizó la película, por ejemplo, Un lugar llamado Notting Hill con Julia Roberts. ¿Quién no vio esa película? Un lugar llamado Notting Hill. Sí. Así que bueno, hoy está cumpliendo años el actor. También hoy cumple años la actriz argentina Julieta Díaz. También está cumpliendo años el actor, productor y comediante estadounidense. Hizo decenas de películas de comedia junto a Salma Hayek, Jennifer Aniston. Estoy hablando de Adam Sandler, que la verdad nos ponemos de pie y lo aplaudimos. Por supuesto. Sí. Siempre los fines de semana hay películas de Adam Sandler. Sí, para reír y para pasar en familia. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Hasta Al Pacino estuvo en una película de él, así que ha logrado lo inlograble, la verdad que sí. Así que bueno, también hoy está cumpliendo años Michael Bublé, el cantante y actor canadiense, esposo de Luisana Lopilato, que están acá en el sur, creo, tengo entendido. Están grabando una película, Luisana, ¿no? Está grabando y él la está acompañando. Así que en familia ahí con todos los niños que tienen. Así que bueno, amigos, amigas, vamos a ir con un poco de música. Si les parece, vamos ahora a disfrutar de, miren, esta mujer que después más adelante en eventos y espectáculos les voy a comentar porque fue noticia esta semana. No les voy a adelantar mucho. No adelante mucho porque así se quedan así se quedan en el dial si nos escuchan. Vamos a disfrutar Marinero de Luces de nada más y nada menos Isabel Pantoja. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señoras y señores, ya nos vamos preparando para el mediodía en un ratito nada más y estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, les voy a comentar. ¿Quién no conoce la película Argentina 1985, nominada al premio Oscar? Si tenemos que hablar, hablamos de Darín, ejemplo también, y de otros grandes artistas de la escena argentina, sin lugar a dudas. Pero este caballero que tengo en línea, justamente ahora están ya trabajando también con otra propuesta muy especial, ya están grabando una versión que se llama El Eternauta, donde está Darín también, donde está Carla Petersen también. Y este caballero que tengo en línea es hijo de españoles y provienen de Galicia. Y es actor, un gran actor, es dramaturgo también, es actor de raza y es Gabriel Fernández. Gabriel, muy buen día, bienvenido al programa. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por el llamado. No, gracias a vos, Gabriel. Bueno, yo hice una pequeña introducción que estuviste en la película Argentina 1985, que ahora están ya preparando otra propuesta muy especial que es El Eternauta también. Pero bueno, sos un actor de raza, descendiente de españoles, hijo de gallegos, ahora nos vas a contar. Pero primero, bueno, contanos un poquito acerca de esta obra que tiene un nombre muy especial, que es Galego. Contanos un poquito, Gabriel, por favor. Bueno, Galego es un unipersonal, un monólogo que estoy haciendo en este momento, que escribimos, que armamos y escribimos con Julio Molina, que es además el director y quien hace la puesta en escena. Ajá. Alguien con el que compartimos hace como, no sé, 30 años que compartimos escenarios. Bien. Me dirigió él alguna vez a mí, yo lo dirigí a él, bueno, así, hacemos junta. Claro. Y en la pandemia, yo hace muchos años, te diría que desde la primera vez que fui a Galicia, tenía 27, o sea, hace 30, sí. tenía ganas de hacer un espectáculo en gallego. Ajá. Y no sabía bien por dónde. Sí. Intenté algunas cosas, pero no sabía bien por dónde, hasta que en un momento Julio, en pandemia, me cuenta que un paisano gallego también, él, un inmigrante mayor, le empezó a contar historias y yo le empecé a contar las mías y empezamos a armar y
en un momento me trajo unas fotos que él había mostrado y yo me mostré de acá las mismas fotos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Claro. Y empezamos a ver por dónde venía, y cuando lo teníamos más o menos pensado, sabíamos que íbamos a hablar sobre la inmigración, sobre el desarraigo, sí. Y empezamos a improvisar en una casa, abajo de una parra, Ajá. en un caserón Sí. de ahí de Núñez, Ajá. y estuvimos un año improvisando y contando historias, sí. y armando el texto, Ujú. haciendo la dramaturgia, Sí. y salió Galego. Bien. Perfecto. Salió esta obra. Perfecto. Y aparte, Gabriel, teniendo en cuenta que el otro día, el 4 de septiembre, fue el Día del Inmigrante, ¿no es cierto? Así que, obviamente, Sí. y lo queríamos relacionar, este Día del Inmigrante del 4 de septiembre, con esta obra Galego, que sin lugar a dudas ya está en marcha desde el 1 de julio, que tiene que ver con un hombre mayor, migrante, lo que tiene con la memoria, el presente, ¿no es cierto? Y toda esa relación que tiene que ver con la tierra de orígenes, ¿no? En este caso con lo que corresponde a Galicia, ¿no? Claro. Sí, yo tenía eso. Viví en mi casa paterna con mi abuelo y mi abuela delante, que falaban en galego todo el tiempo. Ajá. Cuando falaban entre ellos. Y bueno, empecé a mamar ahí el lenguaje y tenía ganas de contar. El 50-60% de lo que está contado en la obra son historias familiares propias. Sí. Y otro tanto vienen de estas historias de este otro inmigrante vecino de Julio, y algunas que recopilamos de la Guerra Civil, pero tenía ganas de contar eso y bueno, fue una decisión también hablarlo en galego, porque era si se iba a entender o si no iba a entender, así que pasamos todo el texto en castellano, se lo mandé a una prima que tengo en Galicia, lo pasó en gallego, lo estudió en gallego y después lo ablandamos para que para que se pudiera entender. Claro. Pero lo falo en galego, casi todo el tiempo falo en galego. Pero qué bueno realmente. Yo soy nieto de gallegos, te aclaro, nieto de gallegos, en este caso de Ourense. Así que de Carballiño. Pero contame los tuyos, Gabriel. La familia, tus orígenes, tus raíces, que son de Galicia. ¿De qué parte de Galicia? Cuéntanos un poquito, Gabriel. Son de Arrías de Arousa, es Arrías Baixas, pertenece a La Coruña, está más cerca de Vigo que de La Coruña, pero pertenece a La Coruña. Ajá. Y es Boiro. Hay una aldea que se llama Beluso y otra Bealo, que está ahí a 3 kilómetros. Sí. Mi abuela era de Beluso, mi abuelo de Bealo, mi papá nació en Beluso, y bueno, en esa aldea están ahí mis familiares, y en la parroquia están mis ancestros, y por suerte cada vez que tuve que viajé por placer, o que tuve que viajar a filmar o a trabajar allá, en cuanto puedo dejo 2 días y me voy hasta Galicia y veo a mis familiares y a mi gente. Bien, perfecto, excelente lo que nos estás contando, Gabriel. Estamos charlando con el actor Gabriel Fernández de esta obra Galego, una muy buena propuesta ya puesta en escena. Y hablando de esta puesta en escena que arrancó el 1 de julio, contanos un poquito qué días y en qué teatro llevan adelante esta propuesta artística. Aparte, yo estoy viendo acá el teatro, que tiene que ver también un poco con el nombre de esta radio, Gabriel. Sí, nosotros queríamos hacerla en el Teatro del Pueblo. Sí. El Teatro del Pueblo es un teatro emblemático de acá de la ciudad de Buenos Aires, y como se llama Teatro del Pueblo y tiene que ver con obras, y se le da mucha importancia a los dramaturgos y cómo está escrita, y habla de las raíces, y bueno, elegimos esa sala, y queríamos hacerlo además en la sala más pequeña del Teatro del Pueblo, porque la obra es muy intimista, y necesitábamos para transmitir esta charla. Es una charla de un señor mayor en el patio de la casa, donde llega gente, se sienta alrededor y está contando una historia. Y necesitábamos tener esa cercanía, así que elegimos la sala más pequeña y estamos interpretando ahí los sábados a las 22 horas. Y desde este jueves empezamos, pusimos
por suerte tenemos localidades agotadas desde que estrenamos, entonces pusimos también los jueves a las 20 horas. Bien. No solo porque teníamos las localidades agotadas, sino que había mucha gente de la colectividad, mayores, que las 22 horas de sábado se la hacía un poquito más cuesta arriba, entonces ayer, por ejemplo, la mitad de la sala eran las personas muy longevas que vinieron a verlo, muy conmovidas todas, y sucede algo muy lindo, si me permitís, que es cuando termina. Hay algo que sucede que la gente me espera para saludarme, por mis conocidos o gente que me conoce, por supuesto, pero por ahí hay gente que no me conoce y se queda a saludarme, porque hay algo que sucede que al escuchar historias vividas, fuertes, importantes, lo que le sucede al espectador es que rememora historias propias y en algún punto después tiene la necesidad de contarlas. Entonces, cuando salgo, se arman pequeñas tertulias de 10 o 15 personas, hacen un semicírculo y me empieza a decir, mira, yo vine de allí cuando era pequeña, entonces recordé que cuando vino mi pai, empieza a decir, otro me empieza, y quiero decir además que no está solo supeditado a la comunidad gallega, sino, por supuesto, a toda la comunidad española, pero ha venido gente a decirme, mira, me hiciste acordar de todo lo que pasó con mi familia, la guerra, el desarraigo, porque vinieron, el hambre, y mi familia es rusa. O sea que nos atraviesa a todos en algún punto. Claro, y justamente lo que yo antes estaba mencionando, que el otro día, el 4 de septiembre, fue el Día del Inmigrante. Bueno, así que este jueves, antes de ayer, arrancaron a las 8 de la noche, a las 20 horas, un horario muy acertado, sin lugar a dudas, y esta noche, a las 22, en el Teatro del Pueblo, que les recordamos está en la calle Lavalle 3636, muy fácil, Lavalle 3636, Teatro del Pueblo, como el nombre de esta radio, que es una radio con historia. Bueno, y aparte, contanos un poquito, Gabriel, aquellos que quieran adquirir las entradas, qué alternativas, cómo lo pueden hacer. Contanos un poco. Mirá cómo estás en sintonía. Se reservan por Alternativa Teatral. Bien. Hay que meterse en Alternativa Teatral. Me dijiste ¿en qué alternativa? Hay que meterse en Alternativa Teatral, o pones Obra Galego Teatro, y te vas directamente a Alternativa Teatral, y ahí se pueden sacar las entradas. Ahí hay descuento para jubilados, para estudiantes y para gente de la comunidad española. También. Perfecto, exacto. Y si no, escúchame, el que no lo saca por www.alternativateatral.com lo pueden comprar también en la boletería del teatro, es así, ¿no es cierto? Lo que pasa que si llegas a lo que nos está sucediendo es que, por ejemplo, la función de hoy está vendida hace una semana. Bien. Recién podés sacar para la semana que viene. Perfecto. Para la semana que viene creo que estaba vendido el 60%, que es el 40% de la sala. Bien. Por eso hay que sacarla con anticipación. Claro. Con tiempo. Entonces, si vas a la puerta del teatro, lamentablemente seguramente no vas a tener entrada. No, perfecto lo que nos estás comentando, así que por eso. Bueno, redes sociales del espectáculo tengo entendido que ustedes tienen, ¿es así, no, Gabriel? Sí, Obra Galego. Obra Galego está en Instagram. Obra Galego. Bien. Sí. Se meten ahí y ahí están todos los comentarios, las críticas, la ficha técnica, todo lo que hacemos. Excelente. Así que bueno, señoras y señores, esta es una propuesta muy especial. Galego, la actuación de Gabriel Fernández, una dramaturgia de Gabriel Fernández y Julio Molina, dirección de Julio Molina, textos obviamente de Gabriel Fernández y de Julio Molina. Así que arrancó con éxito, siguen con éxito. Esta noche 22 horas, próximo jueves 20 horas, Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Adquirir las entradas con anticipación y disfrutar de un excelente espectáculo, y aquellos que tienen esa morriña tan especial, querido Gabriel, para disfrutarlo como tiene que ser. ¿Estamos? Sí. Así que así es, bueno, los esperamos, te espero por allá también cuando quieras. Dale, va a ser un gusto. Así que, estimado Gabriel Fernández, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana y quedamos en línea privada, no me cortes, Dale. Abrazo grande. Gracias, Gabriel, que sigas muy bien. Bueno, así charlábamos con Gabriel Fernández, una excelente propuesta, amigos. Recuerden, con anticipación, www.alternativateatral.com o también
hay que tomar los recaudos porque van con capacidad, con cupo lleno, así que hay que hacerlo con anticipación. El amigo Gabriel Fernández, que ha sido protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Hacemos la pausa, hemos llegado al mediodía, exactamente en la República Argentina, nos hemos pasado un par de minutitos del mediodía, hacemos una pausa y luego entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal y para todos ustedes. Pausa y ya volvemos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y arrancamos esta tercera y última hora de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, con estos jóvenes, estos caballeros, son los del Río, junto a la gente de zona, los del Río, para darle ritmo más Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en este momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que los invita a todos ustedes a una charla, redes sociales, comunicación y comercialización. Algo muy interesante, Disertante Claudio Gutiérrez. Esto va a ser el próximo sábado 16 de septiembre a la hora 16. Miren ustedes, sábado 16 a la hora 16 en la avenida Rivadavia 5764 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, muy buena charla, redes sociales, comunicación y comercialización, para tenerlo en cuenta. Se va a llevar a cabo 16 de septiembre, día sábado, a las 4 de la tarde, avenida Rivadavia 5764. Para destacarlo, ¿dónde está? El Centro Burgalés de Buenos Aires. También se va a transmitir por Zoom. La tecnología nos permite todo esto, que es por Zoom el ID 461-651-3793, contraseña 1234. Reitero, el Zoom es ID 461-651-3793 y la contraseña 1234. ¿Estamos? Cualquier cosa, cualquier inquietud, nos llaman al programa que con todo gusto les reiteramos para que lo que puedan ver por Zoom o, caso contrario, se acercan directamente, que es mucho mejor. Bien, vamos ahora a hablar del Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, porque invita a la 10ª edición del ciclo de cine español todos los sábados, como hoy, de 16 a 18 horas, con la entrada que es un alimento no perecedero para el hogar Castilla y León, el Jardín de Infantes, Jardín Maternal Castilla y León de Mar del Plata, donde se lleva a cabo hoy y todos los sábados de septiembre, Hipólito Yrigoyen 2067 en la Ciudad Feliz. Así que aquellos que están por la costa pueden disfrutarlo y tenerlo en cuenta. Bien, hablemos ahora del Centro Burgalés. ¿Por qué? Porque invita para una 5ª muestra anual de arte del Centro Burgalés. Estuvimos charlando en su momento con quien preside la institución, nuestra querida amiga Julia Hernando, y le comunicamos a todos ustedes a lo que tiene que ver con artistas, que está abierta la inscripción para la muestra que se va a realizar el 30 de este mes de septiembre a las 17. La apertura del salón a las 20 horas, va a haber entrega de certificados, va a estar abierto al público el domingo 1 de octubre, jueves 5 y viernes 6 de octubre de 17 a 20 horas. Para reservas, les doy un teléfono: 15 64 84 08 55. Reitero, 15 64 84 08 55 en Avenida Rivadavia 5764, donde funciona el Centro Burgalés, 5ª muestra anual de arte de la institución, para que lo tengan en cuenta. Hablemos un poquito del alumni, de que tiene que ver con la Universidad de Salamanca, porque invita a todos ustedes una conferencia que es la influencia de la Universidad de Salamanca en los procesos independentistas de los territorios españoles aquí en América. ¿Cuándo va a ser esto?
el martes 3 de octubre a las 18:30 horas en el Círculo Militar, en la Avenida Santa Fe 750 en Capital. La presentación a cargo de nuestra querida amiga, la doctora Susi Bello Knoll, que le mandamos un beso enorme a Susi Bello, sé que escucha el programa, y el disertante, el doctor Claudio González Gorleri. Un cierre musical como corresponde. El coro El Mántica del Centro Salamanca de Buenos Aires. Esto va a ser con entrada libre gratuita. Recuerden, martes 3 de octubre a las 18:30, Círculo Militar, Avenida Santa Fe 750, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, y ahora vamos con un invitado especial en el programa, que es un invitado de la casa del programa. El caballero que tengo en línea es vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, que este año obviamente cumplió sus 100 primeros años, el centenario de la institución, y están preparando algo muy interesante que les va a encantar a todos ustedes que nos están escuchando, porque obviamente en mes de septiembre tiene que haber una fecha muy especial con un gran artista de España y que vino tantas veces a la República Argentina. Miren, les voy a comentar algo y al caballero que tengo en línea se lo voy a contar también. Cuando yo en una época trabajaba, tuve oportunidad de estar como locutor en off en el viejo Canal 9, era suplente, les voy a ser sincero, ¿no? Había un locutor titular y yo era suplente. Pero tuve oportunidad de conocer a Alejandro Romay, el zar de la televisión. Muchas veces Alejandro Romay, inclusive nuestra producción, una de mis hijas, Milagros, está siempre en contacto con Mirta, con la hija de Alejandro. Y con Alejandro siempre me contaba, y yo tuve oportunidad de ver grandes artistas, cuando los invitaba al Canal 9, allí en la calle Helioves, en el barrio de Palermo. ¿Por qué digo toda esta introducción? Porque el Centro Zamorano está preparando un tributo muy especial a un gran artista de España y que acá en la Argentina lo amaban y lo siguen amando por excelencia, porque realmente era un artista con mayúsculas. Y quien tengo en línea es el vicepresidente del Centro Zamorano, que es Néstor Seijas. Querido Néstor, muy buen mediodía, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buen mediodía, muy bien, gracias por llamar. Bueno, gracias. Yo hice una pequeña introducción, pero del artista que tuve oportunidad de conocerlo, como a otros también, como a Rafael, como a Isabel Pantoja y grandes, gracias a Alejandro Romay, lo tengo que reconocer. Pero este artista que tuve oportunidad de conocerlo también es muy especial y realmente, bueno, contanos un poquito de quién se trata y de qué va a ser este tributo a este notable artista cantante de España. Por favor, Néstor. Bueno, te cuento, nos trajeron la inquietud y la idea, la gente que tiene formado aquí en Argentina un club de fans de este artista tan afamado que tantas veces ha visitado la Argentina, inclusive el Centro Zamorano, que ha sido el gran Pedrito Rico, ¿no? Exacto. Entonces, se han puesto en contacto con nosotros, con Liliana Montiel, que en este momento está trabajando en el Centro Zamorano dirigiendo al coro y también ayudándonos en la parte cultural. Y bueno, no dudamos en ningún momento de que las instalaciones del Centro Zamorano podían estar a disposición para este espectáculo que se denominará, o que se denomina realmente, tributo a Pedrito Rico, con diversos artistas que han sido compañeras de él en algunas actuaciones en radio y televisión en Argentina. Qué bueno, tributo a Pedrito Rico, el ángel de España. Y cuéntanos un poquito, estimado Néstor Seijas, ¿cuándo se lleva adelante este tributo, este espectáculo que van a hacer en el Centro Zamorano? Sí, bueno, será el domingo 17, mañana no, sino el próximo domingo 17, a las 17:30 horas. Es un horario, pensamos, cómodo para un domingo, prudente, para que la gente pueda venir temprano y volverse temprano. Exacto. Y estarán actuando, o cantando, mejor dicho, María Alexandra, Mariana Viter y Rocío del Cielo, y también la presencia de Maricruz Utrera y María de Palma,
que han sido actrices que han trabajado con él aquí en Argentina. Las cantantes también, por supuesto, inclusive van a presentar diversas prendas que ha utilizado Pedrito Rico en sus presentaciones. Y además la danza estará a cargo de Las Sultanas y el ballet Luna Morena. O sea que van a tirar la casa por la ventana en este espectáculo, este tributo a Pedrito Rico. Es la intención, y teniendo en cuenta que la productora y directora general es Liliana Montiel, sabes que es una persona que las cosas que hace las hace bien, así que bueno, ahí estamos muy entusiasmados, estamos recibiendo mucho pedido de reserva, así que ahí estamos esperando que llegue el domingo para presentar el evento. Perfecto, y a propósito que nos están escuchando y presten atención porque es para el próximo domingo, hablando de reservas, ¿cómo pueden estar en contacto para las reservas para el domingo 17 a las 17:30, Néstor? Pueden llamar al 11 50 29 3470. Ese es mi teléfono, yo recibo las reservas. Y tengo otro número también que se me está yendo de la cabeza. Pará, yo te voy a ayudar, querido Néstor Seijas. Reitero el teléfono. Decime. 11 50 29 34 70. Reitero, 11 50 29 34 70. Ese es uno. Y el otro es 11 60 57 7208. Ahí está. Esos dos son los teléfonos que se pueden llamar para reservar. Bien, y correcto. Si no, directamente que vengan al espectáculo y no va a haber ningún problema porque el salón es grande y tiene mucha capacidad, así que no va a haber ningún inconveniente. Y aparte, el precio de la reserva, es muy accesible, Néstor. El precio es muy accesible. Contanos un poquito, por favor. Para este espectáculo es muy accesible porque las artistas son artistas de primer nivel y el costo de la entrada es de 2.000 pesos. Exactamente. Así que señoras y señores, porque es para damas y caballeros, un espectáculo de primera, este tributo a Pedrito Rico, el Ángel de España. Todo lo que nos contó Néstor Seijas, un valor de una serie de 2.000 pesos. Y les reitero, 11 50 29 34 70. 11 50 29 34 70. El otro teléfono es 11 60 57 7208. 11 60 57 7208. Y si no, que se acerquen un rato antes, allí en Pasco 1358, que está la boletería del Zamorano, y van a poder adquirir allí la entrada. Es así, ¿no? El sentido de la reserva es para que tengan una muy buena ubicación. Toda la gente que está reservando, por supuesto, va a estar en las primeras filas. Para eso reservan en su lugar. Claro. No es numerado, pero uno le va a proporcionar la comodidad que esté en las primeras filas. Y bueno, y la gente que venga directamente el domingo también va a tener su ubicación a medida que van ingresando al salón, ¿verdad? Bueno, para no perdérselo, recuerden, domingo 17 de septiembre, próximo domingo, 5:30 de la tarde, horario muy accesible para poder llegarse, Pasco 1358 aquí en Capital, Centro Zamorano, este tributo a Pedrito Rico, el Ángel de España. Así que, bueno, mi querido Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en El Sol de Nuestra España. Y si te parece, hoy la charla contigo no la voy a cerrar con un tema de Castilla-León, pero lo voy a cerrar con un tema de este querido y recordado Pedrito Rico. ¿Qué te parece la idea? Fantástico. Fantástico. Mira, Campanera. Campanera es el título. ¿Está? Bueno, adelante. Te comento algo, Oscar, antes de la despedida. En la semana seguramente te va a estar llegando la información que el 24 de septiembre el Centro Zamorano estará realizando su tradicional fiesta de la primavera con un almuerzo de camaradería y la elección de la reina de la primavera y la nueva reina del Centro Zamorano. Pero vamos, así que muy bueno, bien. ya les va a llegar la información esta semana para que en el próximo programa puedan estar difundiéndolo. Excelente, excelente. Amigos, ya saben, próximo 17 la propuesta de Pedrito Rico y el próximo 24 el almuerzo del Día de la Primavera. Así que cartón lleno para este mes de septiembre, querido Néstor, Sí.
cartón lleno. Bárbaro, entonces. Querido Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano, te mando un gran abrazo. Quedamos en línea privada y disfrutamos Campanera, esta versión inigualable del gran Pedrito Rico. Abrazo grande, Néstor. Muchas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo y gracias por permitirnos difundir nuestras actividades. Gracias a vos. Un gran abrazo, querido amigo. Gracias, gracias. Así compartíamos a Néstor Seijas, vicepresidente del Centro Zamorano. Disfrutemos de la música. El gran Pedrito Rico y este título. Lo dice todo. Campanera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien. Acá estamos en el aire de Radio del Pueblo, el Sol de Nuestra España, hasta las 13. Han pasado ya 28 minutos de la hora 12 en la República Argentina. Bueno, llega el momento de tiempo de espectáculos y eventos de nuestra colectividad aquí en el Río de la Plata, Argentina y Río de la Plata. Un beso grande para Silvia de Constitución, que nos está escuchando como siempre. Silvia, un beso enorme. Gloria Laferrer, mañana de festejos, Gloria, enhorabuena, un beso grande para vos también, Mi querido Carlos Alberto Rivadulla Campos, que me mandó un audio, pero estamos en el aire, no lo puedo escuchar, después lo voy a escuchar contigo, con todo gusto, querido Carlos, Gran abrazo también, hombre del partido de la Estrada, ahí que preside nuestro querido Pepe Besteiro también, así que bueno, un gran abrazo porque están preparando algo interesante, ya le vamos a contar en su momento. Bien, señoras y señores, estamos en pleno mes de septiembre, propuestas muy importantes, por cierto. Mili Dipsa con tiempo de espectáculos también y eventos de nuestra colectividad y algo más, claro que sí. Mili, ¿vamos? Muy bien, bueno, vamos a empezar con el espectáculo, es una sola noticia, así que les doy tiempo para que vayan agarrando papel, lápiz, celular, lo que quieran para anotar los eventos, así que presten atención. Vamos a empezar con esta noticia porque reapareció Isabel Pantoja. A la Pantoja ha aparecido. Claro que sí, ya les había adelantado algo antes en la hora anterior, así que ahora les cuento un poquito más, porque reapareció en El Hormiguero, que es un programa de Antena 3 súper exitoso, que lo conduce Pablo Motos, hace unas entrevistas de la hostia. Ah, muy bien. A mí particularmente me gusta mucho lo que hacen en ese programa. Es más, tengo entendido que hay muchísimos argentinos que lo miran, sí, por streaming, bueno, por lo que son las plataformas digitales, sí, y ¿no? hoy las redes sociales te llevan a todo eso también, ¿no? Totalmente. Y bueno, miren, les voy a comentar. Estuvo esta semana Isabel Pantoja, reapareció, bueno, ya saben, es de público conocimiento, bueno, que estaba privada de su libertad, bueno, por algunas cuestiones. Cuestión que apareció y casi 3 millones... Escuchan bien, ¿no? Casi 3 millones de telespectadores. O sea, 3 millones de personas que tenían encendidos sus televisores. Solo en España. Televisor. Sí. Nada de YouTube, nada de redes, digital, solamente la televisión. Solo la televisión. Fue lo más visto esta semana y se denominó el Minuto de Oro. Mira vos. Minuto de Oro, porque bueno, obviamente fue una extensa entrevista. Pablo Motos está reestrenando, digamos, el programa, la temporada número 18 de ¿Y cómo habrá cotizado ese minuto, mejor dicho, ese segundo de oro ahí en la televisión? No les puedo explicar. Claro. No les puedo explicar porque la verdad es que, miren, ellos pusieron Minuto de Oro 3 millones, casi 3 millones. Sí. Otros hablan de casi 5 millones, pero debe ser sumado, obviamente, lo que es el vivo, claro, con las plataformas y demás. Un verdadero hormiguero, Mili, ¿eh? Sí, hormiguero total y éxito total. Bueno, más que nada la entrevista que le ha realizado. Obviamente en las redes un poco, ¿no? Le han dado, digamos, de controversia al programa. Sí, controversia más que nada porque, bueno, cantó Isabel Pantoja con playback, eso parece que no gustó mucho. Después otros decían, bueno, no dijo nada de los hijos, de los nietos, habló solamente de sus hermanos, de los fans, porque ella se debe a sus fans. Y claro. Sí. Y es la Pantoja. Totalmente. Quieran o no quieran, es la Pantoja. Y a mí me quedó algo muy interesante de esta entrevista, porque ella decía, es una de las pocas artistas, ¿sí?, de España y que vive en España. Que vive en España, que apostó por su país, que apuesta por su país, se quedó en España. Y ella decía que, por ejemplo, le encanta ir de compras,
pero no puede salir porque la gente se la amontona y claro, y no puede disfrutar, no puede salir a tomar nada. Claro. Pero bueno, ella resaltaba justamente esto, ¿no? De que se debe a sus fans y dejó de lado lo que son los hijos, los nietos. Recuerden que, bueno, el productor musical, que es su hijo Kiko Rivera, no fue muy alentador con las palabras que ha tenido hacia ella. ¿Sí? Después, más que nada, también el tema, obviamente, de lo que es la plata, bueno, de más cosas, sus frutos que van apareciendo, ¿no? A lo largo de la carrera de Isabel Pantoja, bueno, con los hijos no fue del todo bien. Así que, bueno, cuestión que la rompió la señora, reapareció, obviamente. Pablo Motos estaba feliz con la entrevista, se pueden imaginar. Sin lugar a dudas. Porque, vuelvo a repetir, fue noticia mundial esta reaparición de Isabel Pantoja, que ustedes la ven y sinceramente está espléndida. Espléndida. La verdad que sigue con su postura. La verdad se aplaude. Una dama. Sí, Una se dama. aplaude porque la verdad que espectacular. Por más de que, bueno, vuelvo a repetir, hizo playback, la verdad que sí se nota muchísimo en las canciones, pero la verdad es que muy bien esta entrevista y además está celebrando los 50 años con la música, Claro. 50 años con la música y vuelvo a repetir, ella agradecida totalmente a sus fans, a quienes la acompañaron en los momentos difíciles, pero pasó eso, ¿sí? Muchos decían, bueno, y los hijos, los nietos, pero tengamos en cuenta también esto que comentaba, ¿sí? Siempre hay un blanco y un negro, ¿sí? En las historias, en las noticias, la verdad es esa. Así que bueno, apareció la Isabel Pantoja, la señora, por eso la estuvimos escuchando en la hora anterior con Marinero de Luces, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo avanza, sucede. Y vuelvo a repetir, El Hormiguero, muchos argentinos lo sintonizan por lo que es. Obviamente, aquellos que están allá sí lo pueden ver por cable, pero si no por las plataformas digitales, se puede ver, se puede disfrutar y lo recomiendo, porque es muy buen programa de entrevistas. La verdad que Pablo Motos hace espectacular las entrevistas. Bien, así que bueno, vamos a pasar ahora sí a los eventos. Les di tiempo para que agarren papel y lápiz. Ustedes me van a decir, bueno, algunos no me quedan cerca. Pero acá El Sol de Nuestra España es un programa federal, y quizás algunos aprovechan a salir a hacer un recorrido, por ejemplo, si están por la zona de Córdoba, ¿sí? El centro murciano de Córdoba, el viernes, me fui para Córdoba, era Rosario, la Asociación Rincón Murciano de Rosario, el sábado 9 de septiembre, hoy, sí, a las 18:30 horas, está haciendo la misa huertana en honor a la Nuestra Señora de la Fuensanta, así que aquellos que están por la zona de Rosario o que están cerca se pueden acercar. Esto es en Rodríguez 956, así que vuelvo a repetir, Rodríguez 956 en Rosario, la Asociación Rincón Murciano. Va a haber la actuación del conjunto de baile Aires Murcianos, María Victoria Moreno, el coro rociero de Pérez, La Blanca Paloma. Así que muy interesante nuestros amigos de Rosario, que siempre estamos en contacto a través de las redes sociales. También les quiero comentar porque el domingo 8 de octubre, nos hicieron llegar desde la Sociedad Española Pirobano. Es la fiesta de las colectividades, ¿sí? La tercera fiesta de las colectividades, domingo 8 de octubre, falta todavía un poquito, pero para que tengan en cuenta, ¿sí? Va a haber desfile, arte culinario, música, danza, gastronomía exclusiva, a cargo de asociaciones civiles y cooperadoras locales, así que esto es en Pirobano, recuerden, la tercera fiesta de las colectividades de Pirobano, domingo 8 de octubre a las 10:30 horas en Rodolfo Pirobano. Muy simple, se pueden conectar a lo que es la Sociedad Española Pirobano y ahí van a tener más información. Así que bueno, también recuerden, les voy a comentar, esto es un poquito más lejos, nos vamos para el sur, para Río Gallegos. ¿Se acuerdan nuestros amigos los Abremiles? Que los tuvimos hace... Sí, me acuerdo, claro que sí. La tuna lírica patagónica. Sí. Bueno, se van a estar presentando en la Asociación Española de Socorros Mutuos de Río Gallegos, así que atención, viernes 29 de septiembre a las 21 horas, en el Teatro del Obispado, Errázuriz 53. Así que Errázuriz 53, Teatro del Obispado,
en Río Gallegos. Bien. Río Gallegos, 29 de septiembre a las 21 horas. Perfecto. Nuestros amigos los Abre Miles, que la rompieron acá, bueno. En el centro asturiano. Sí, claro que sí, claro que sí. Excelente. Así que bueno, excelente. Aquellos que van a estar por la zona quizás pueden ir a disfrutar. Claro que sí, claro Bien, que sí. correcto, Así correcto. que también recuerden, porque nos estaban preguntando sobre este Festival de las Colectividades, ¿sí? Sí. Por el Día del Inmigrante. De mañana. De mañana, sí. Sí. Recuerden que es a partir del mediodía, ¿sí? Cuando más que nada, cuando se puede ir a disfrutar de todos los shows. Obviamente, ustedes saben, es como el Buenos Aires celebra España, ¿sí? Que hay diferentes colectividades en este caso, diferentes danzas, así que para que puedan disfrutar va a haber chiringuitos, va a haber fiesta, va a haber seguramente también trajes típicos, de todo un poco, artesanías también, así que para que tengan en cuenta, mañana van a poder disfrutar en Avenida de Mayo. Perfecto, muy bien. Bueno, Mili, hacemos una pausa del programa. Vamos a hacer una pausa, por favor. Hacemos sí. pausa de nuestro programa, pausa comercial, y en instantes seguimos con todos ustedes. Muchas gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Momento del deporte argentino con el caballero del deporte nacional, que es Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Cacho, qué gusto enorme estar con ustedes. 15 grados de temperatura aquí en el Partido de la Costa, un día hermoso y a veces se nubla, pero en este momento hay un lindo sol, ¿eh? Bueno, eso es importante, eso es importante. El sol siempre está, y el sol de nuestra España, como el programa, también está presente en la Argentina. Bien entonces, bien. Así que, ¿cómo anda todo por el municipio General Lavalle, Roberto? Bien, todo bien. Mañana, Cacho, la gente que se quiera anotar y la gente que sea de aquí del lugar o aquellos que van a estar por Lavalle, va a haber avistajes de aves. Así que se comuniquen con Cultura de lo que significa la Municipalidad de Lavalle en su página del municipio. ¿Por qué? Porque se anota la gente y hay una visita guiada a los campos cercanos para habilitar. Vos sabés que es uno de los lugares donde más aves hay, porque Lavalle, para que la gente tenga en cuenta, más allá de tener 3 localidades, tiene más allá de 160 cascos de estancia. Es decir, que es un lugar... Ahí es donde está el venado del Tuyú, que es el único lugar donde está ese animalito, que es como si fuera un Bambi, ¿viste? Sí. Que es chiquitito, como un Bambi. Ajá. Bueno, en el único lugar de la provincia de Buenos Aires y La Pampa que está acá en los campos del Tuyú. Así que lindo, porque va a haber avistajes de aves mañana y bueno, hay muchas actividades que realmente tiene la Municipalidad de General Lavalle para todos los que quieran acercarse, ¿no? Bueno, excelente, Roberto. Y desde ya muchas gracias por la nota que me has hecho el día jueves en Actualidad Argentina, ahí en la colega M610 Radio General San Martín, y además en toda la cadena federal de la provincia de Buenos Aires, que llegás con tu Actualidad Argentina. Gracias por la nota, muy linda realmente, No, merecido. Son muchos años de trayectoria y de amistad y me parece muy importante reflejar todo este trabajo de mucha gente que a veces que hacemos algo de tele, pero bueno, que nos escucha y nos tiene presente en la voz en tantos lugares, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, Roberto, hagamos un toque. ¿Qué pasó el otro día? Argentina-Ecuador, ahora se viene Argentina-Bolivia, que Messi se fue un par de minutos antes porque, claro, debe estar cansado el hombre también de tanto ajetreo que tiene en Miami, ¿no? Y no se sabe qué va a pasar para el partido del martes, si Messi realmente va a poder estar frente a Bolivia. Uno sabe... Tiene un gran trajín Messi, en un mes y medio en Estados Unidos, ha jugado muchísimo en el Inter de Miami, y muchos de los jugadores que tienen la enorme precaución del lugar que debe ser uno de los más complicados del mundo para jugar por la altura, Bolivia. Realmente es complicadísimo porque no podés respirar, porque te cambia lo que significa la fisonomía de los glóbulos rojos. Es muy, pero muy complicado, hay que comer muy poquito, estar livianito para poder correr.
y no todos los jugadores tienen esa prestancia para hacerlo. Argentina ganó bien, quizá acentuó demasiado, o a mi gusto por lo menos, controló muchísimo la pelota, y creo que en algún momento tenés que ser un poquito más directo en cuanto a la jugada. Claro, un resultado que fue muy estrecho, porque ganándole 1-0 a Bolivia, esto lo digo porque en definitiva tenés que acumular goles, no querés hacer el gol de tu vida, claro, sino que acumular goles, porque después vos jugás contra Brasil o con algún equipo y el 1-0 es muy chiquito, ¿viste? Claro, pero claro, sí. lo vi realmente bien, muy bien Uruguay, creo que es el equipo que más me gustó, el de Bielsa, Sí. y Brasil siempre lo mismo, ¿no? Un equipo que tiene jugadores a rolete, que tiene una dinámica, y más allá de errar un penal, apareció Neymar en toda su dimensión. Así que habrá que ver qué pasa. Argentina juega el próximo martes, 5 horas de Argentina a la tarde, las 17, que son las 16 en Bolivia. Esto lo hacen siempre los equipos que juegan en la altura, de jugar a la tarde, porque la altura lleva mucha polución. Entonces, en el ambiente no solamente está complicado para oxigenarse, sino lo más complicado también es la polución que hay en esos lugares. ¿Vos sabés qué toman los jugadores ahora para oxigenarse y para estar mucho mejor? Tengo entendido que si no era Viagra, era Coca, ¿puede ser algo de eso? Sí, toman Viagra. En algún momento una pastilla que se llama Soroshi Pill, yo la tomaba porque no me hacían el control antidoping, y eso es el mal de altura, lo usan mucho los escaladores y aquellos que van a las cumbres, pero los jugadores, para tener mucha más capacidad torácica, porque se regenera mucho mejor la sangre y todo lo demás, toman Viagra para tener una mayor capacidad para respirar. Claro, mirá vos. Bueno, así que bueno, ahora veremos qué pasa entonces, obviamente, en lo que va a ser Argentina y Bolivia para el próximo martes. Bueno, hoy debuta en rugby internacional la selección argentina, es así, Roberto, ¿no? Sí, el primer partido del Mundial le toca jugar un partido que es difícil, aunque uno puede decir que Argentina tiene un equipo que, más allá de algunas distracciones que tiene en la fase defensiva, es un equipo importante, y quizá también con algún recambio en cuanto a lo generacional, frente a la selección de Inglaterra. Esto va a ser a las 4 horas de Argentina, en Marsella, en Francia. Recordemos que ayer arrancó el Mundial con una de las sorpresas, por lo menos para mí, porque uno siempre tiene esa visión de que los All Blacks son realmente los equipos a vencer. Sí. Ayer en el partido inaugural Francia le ganó a los All Blacks, así que habrá que ver qué pasa y esperar un triunfo de Argentina hoy cuando arranque a las 4 de la tarde frente a la selección de Inglaterra. Uno dice Argentina, realmente son los Pumas, ¿no? Lo identifican de esa manera. Claro, perfecto. Rapidito hacemos un toque que ya está pidiendo pista, por lo que tengo entendido, Ernesto Arriaga, pero hoy hay Copa Argentina, a las 3 de la tarde Independiente Estudiantes de La Plata, y a las 7 de la tarde Racing Huracán, es así, ¿no es cierto? Sí, dos partidos realmente que son importantes. Recordemos que la Copa Argentina se juega porque por el tema de las eliminatorias y lo que tiene que ver con la participación de la selección, no hay partido de la Liga de fútbol argentino. Pero se aprovecha mucho esto para jugar estos partidos que son importantes. Habrá que ver qué pasa, si de una u otra manera pueden levantar Independiente y bueno, los que vienen en la sucesión de estos partidos, que no solamente tienen la posibilidad de ganar la Copa Argentina, sino la posibilidad también de concretar, clasificar para torneos internacionales, que yo creo que es lo más importante también. Claro que sí, y mañana obviamente juega Boca con Almagro, así que bueno, veremos qué es lo que pasa si juega el plantel completo de Boca, a ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, Robert, ya lo tenemos, que está pidiendo pista nuestro querido Ernesto Arriaga, Está que con viene... todo. Arriaga está con todo, me dijo un par de cosas el otro día, tiene una consecuencia con vos con el tema Boca, está en eso, ¿no? Está en eso, te sigue los pasos con eso, y parece que el hombre le ha agarrado una virtud ahora de que bueno, que en definitiva Boca no anda bien y bueno, carga la tinta sobre eso. Él, ¿no? Con su rojo con Independiente. Vamos todavía, Boca. Apareció. Bueno, muchachos, yo les prometo algo, porque si todo sigue así, el año que viene ustedes van a tener que venir a San Martín. A jugar con el puntero del Nacional B, que es Chacarita. Y ahí los quiero ver, en la cancha de nosotros, que agradezco a la Municipalidad de San Martín, que está haciendo una nueva tribuna, también Chacarita la está completando, así que vamos con todo. Bueno. Escuchame, pregunto, bueno, no pregunto nada, mejor dejamos ahí, porque como dice el refrán, más vale no aclarar que si no oscurece. Robert,
te voy dejando y nos reencontramos el fin de semana que viene. ¿Qué te parece? La rosa, vamos todavía, la rosa, un gran amigo. Todo, Arriaga está con todo, Es como un siempre. iluminado, está con todo. Es está como con siempre. todo. Vamos a terminar, en cualquier momento vamos a terminar los tres juntos. Y Te mando un abrazo. Escuchame, hacemos un teatro a la gorra después. Con Arriaga, vos y yo. ¿Qué te parece? ¿Está? Sí, acá escúchame, yo te a 2 cuadras de la Plaza de la Familia acá en San Bernardo, lo podemos hacer acá. Bueno, dale, listo. Sí, Fenómeno. Robert, abrazo grande y buen fin de. Chao. Arriaga, querido Arriaga, estás en el aire, ¿no es cierto? Sí, estás en el aire. A ver. Esto es Radio Verdad, Sí. Acabo en estos momentos, estoy saliendo Sí. de la vida y hay que afrontarlo Sí. del hospital de Villa Angostura. ¿Qué pasó? Y bueno, yo estaba en el dentista. Sí. María se fue a pasear con el perro al puerto, que es toda arena, todo desnivelado. Sí. Con la perra, que la perra anda vuelta por el agua, todo. Se cayó de cabeza, puso la mano y se quebró la muñeca, el radio con desplazamiento. Yo estaba en el dentista, no me entero. Claro. María agarró el auto con el dolor, manejando con una mano con el auto automático. Dios. Se mete al hospital, me quebré con la muñeca en un globo, la perra en el auto. Sí. La tuvieron que dormir para meter el radio, tenés el radio en la muñeca, se había desplazado, señora, vamos a dormir un poco al lugar de usted, se lo metieron el radio, y cuando yo llegué ya tenía puesto el yeso. Mira vos. Así que con el radio desplazado, qué terrible. unos 3 kilómetros, Sí. con la automática, y con la perra atrás, Sí. y manejando, que no le quedaba otro, no había nadie, ahí muy poca gente, estaba nevando. Por Dios. Buah. Bueno, llego, me quebré, me dice, ¿usted la señora Arriaga? Sí, pase. Radiografía, cuando ven que el radio está desplazado, le duerme el brazo un poquito a ella, se lo mete en el lugar en la muñeca, y después otra radiografía, cuando estaban en su lugar para no operar, le pusieron yeso, yo llego cuando ya tenía yeso. Buah, mira. Ahora estoy con María en el auto, bajé para caminar, que ella también era dormidista, ya tranquilo, todo en orden, con el brazo para arriba, y ahora 30 días, tranquilo, y es Radio Verdad esto. Y sí, señor, y lo importante, querido Ernesto Arriaga, lo importante es que ella está bien ahora, y una recuperación que va a tener que hacer, ¿me entendés? Y seguramente una rehabilitación, ¿viste? De kinesiología, y todo eso. María es muy fuerte, Sí. Lo que sí, te garantizo que ahora voy a tener que valorar más a la mujer, a tu señora, a tus hijas, porque durante un mes tengo que cocinar, lavar los platos, pasar la aspiradora. Y todo. bueno, ¿viste? Ella tiene todo el brazo y hasta el codo, pasando el codo. Claro. Porque vos no podés mover, no tenés que mover directamente ni el hombro para que el radio no se mueva. Claro, Y suelta. Claro, Pues se tiró. Se mueve. Qué terrible. Entonces, bueno, yo te voy a contar el sábado que viene cómo se cocina, cómo se lavan los platos, Bien, cómo se pasa la aspiradora. perfecto. Vamos a hacer una charla culinaria, querido Ernesto Arriaga. ¿Qué te parece para el sábado que viene? Y... No, yo me anoto. Si es algo de culinaria, no, yo eso no me anoto. Escúchame. Sí, no, ya lo sé. Podemos hacer un reality, si querés. ¿Qué te parece la idea? Sí, pero ningún problema. Bueno, podemos hacer un reality. ¿Sabés? Porque a tu señora la operaron también, la tuvieron que recuperar. Sí, y bueno, pero vos tenés 2 hijas. Yo acá tengo los 2 gatos y el perro. Claro, reality Arriaga. Vamos a llamarle. Reality Arriaga. 30 días de Arriaga Mucamo. Vamos todavía. Ya te veo ahí. Mandame fotos que después te quiero ver, Así que, por favor. Así que por eso. Bueno, mira, Ernesto, acá lo importante que María se recupere de a poquito, también, eso es lo más importante, pero bueno, el susto ya pasó, el chubasco, como quien dice, y bueno, ahora hay que recuperarse con 30 días. Hay que remar. Exactamente. Sí, acabo de salir, que yo le mandé las imágenes, sí, y acabo de salir hace 3 minutos que me llamó tu productora, espectacular tu productora, que hay 8.000 camiones en el Cristo Redentor parado, de 16 días que está cortado el paso internacional Cristo Redentor. Récord histórico de 16 días. Récord, seguidos. Exactamente. Lamentablemente están todos en Mendoza, Upayata, Capital y San Luis, que los Gendarmería de 10, los hombres de verde son los más grandes que hay, porque lo van parando en todo el corredor internacional para que no se apilen. Claro. Y
bueno, realmente muy bien Gendarmería como siempre. Y por favor, tener paciencia porque sigue nevando. Sí. Y ahora viene otro frente de tormenta, aparentemente muy fuerte dentro de 24 horas. Por ahí se abre un cachito, pero dicen 10.000 camiones. Claro. ¿Sabes lo que es eso? Sí, no, me imagino. Arriaga. Escúchame, el tránsito en línea general es todo tranquilo, ¿no es cierto? Línea general es todo tranqui, bien. No. Hoy a la mañana, en el General Ortiz y Corrientes, salí por la pantalla chica, último momento. Sí. Aparentemente estaba o drogado o alcoholizado. Venía por Corrientes, chocó un auto, chocó un colectivo y le pegó a una garita de colectivo. Gracias a Dios pegó contra una protección que hay ante la garita y se quedó ahí. Igualmente chocó contra 3 personas, hubo 6 personas trasladadas. 3 heridas que estaban señoras paradas en la parada del colectivo. Heridos. Por suerte, paró contra la baranda y la baranda las golpeó. Porque si no las mata. Claro, qué bárbaro. Porque venía a 70 kilómetros por hora. Por Dios. Bueno, dejémosla ahí. Así que... Y otro choque en General Paz de 6 autos en cadena. Hace un ratito salió otra vez por la pantalla chica. Sí. A la altura de Avenida Mitre, 6 autos choque en cadena. Siempre que vaya por la General Paz, mantener distancia, porque la General Paz es el lugar de mayores choques por alcance del país. Exacto. Chocan 7 choques por día en la General Paz. Y si se va al volante, Arriaga, muy importante, hay que evitar el alcohol, las drogas, todo eso, solo la vida del conductor y las otras vidas también que hay que cuidarlas, sin lugar a dudas de los terceros, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Bueno, como vos dijiste, hay que evitar la droga manejando. Vos le das los porros no manejando, me imagino. No, por Dios. Así que, escúchame, BTV, las BTV en capital y provincia cierran ahora a la 1 de la tarde y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? A la 1 de la tarde cierran abren de lunes a viernes de 8 a 18 y nosotros también. Y atención que pedirlo por internet y vas y en 15 minutos te vas de la planta de BTV con la BTV hecha así. Está tu auto en orden. Claro, y acá te digo, quiero resaltar y recalcarlo que en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la BTV funcionan un relojito, sin lugar a dudas. Entrás y salís al toque. Sí. Los que patente 9 los patentes terminal 9 tienen que verificar hoy. Claro. Perdón, hoy, este mes. Y si la tenés vencida de otros meses, podés ir este mes. Claro, perfecto. Arriaga, te vamos dejando. Te mando un beso enorme para vos, para María, fundamentalmente, y para Raya, y a recuperación de María, y estamos hablando en estos próximos días. ¿Te parece? Pero me parece perfecto. Saluda a tu señora, a los 2 productores espectaculares que tenés. Y fium, Arriaga, y fium para mi querida María. Un beso enorme, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito, señoras y señores, 12:58 minutos, la hora en la Argentina. Ya va de fondo Su Majestad el Paso Doble. Mientras va Su Majestad el Paso Doble de fondo, rapidito calendario de pagos de jubilados y pensionados de ANSES de este mes de septiembre. Atención, a ver, es que no superan los 83.994 pesos con 44 centavos. Documentos que terminan en 1 cobran pasado mañana, lunes 11 de septiembre, que dicho sea paso es el Día del Maestro. Documento en 2 que termina en 2 el día martes 12. Documento que terminan en 13 el miércoles 13. Documento que terminan en 4 el jueves 14. Documento que terminan en 5 el viernes 15 de septiembre. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos despidiendo con todo nuestro equipo completo. Mili, rapidito, 10 segundos. Muy bien, saludos para todos. Buen fin de semana. Recuerden las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden, en YouTube pueden volver a disfrutar del programa completo y de las entrevistas. Así que las invito a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España. Hasta el sábado que viene. Muy bien, amigos. Gracias por todo. Quien les habla, Oscar Di Profe Bernardes. Les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España. Dios mediante, nos reencontramos en 7 días. Próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Gracias. Buen fin de semana. Buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.